Dicen que para entender la realidad hay que combinar todos los saberes. Llega un programa que une información, actualidad, opinión, música y un poco de catarsis. Brujos y Científicos, con la conducción de Valentín Belsa y la producción de Agustín Vangelista y Julita González. Un programa hecho por gente que a veces apela a la brujería y otras se pone rigurosa con la ciencia. Hay otra radio en su cabeza. Vení que arranca Brujos y Científicos. ¿Cómo les va? Vas a putear y putear con tanto tiempo inactivo. El lápiz se te enfrió, sos un punto más. Puedo haber fechado un Desde que fumas malva loca, ni te acordás que fuiste un chabón. ¿Cómo anda el picante Zamorano? Acomodada en un celular. Bienvenidos, arrancamos una nueva edición. Ya estaba con muy bien amigos, como abrimos cuando ya estamos en el programa. Muy buenas tardes, amigos y amigas, ahí estamos. Arrancamos una nueva edición de Brujos y Científicos. Mi nombre es Valentín Belsa y estaremos juntos hasta las 16 aquí en el aire de la azotea, donde se respira mejor. Pero yo no estaré solo, por supuesto. Lo saludo a mi amigo, a mi compañero Samuel Zamorano. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Valentín? Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia. Acá estamos, ¿eh? Qué linda tarde primaveral, viejo. Casi 23 grados me marca acá el dispositivo celular. Tremendo. Una cosa de locos, ¿eh? Estás muy tecnológico. Muy tecnológico, utilizando un celular que no todo el mundo tiene hoy por hoy, pero bueno, yo siempre estoy adelantado a la tecnología. ¿Qué? ¿Cuál es? Ah, un celular, todo el mundo lo tiene. Prácticamente todo. El último iPhone. No sos de los iPhone, ¿no? No, tuve uno que me regalaron. Creo que el primero así de tipo smart que tuve fue un iPhone 3 cuando ya había 10. Claro, que me lo habían regalado y lo utilizaba en su momento, pero bueno, después me pasé al Team Android. Somos Android. Y desde ahí vengo bancando. Usted usaba uno con botones, sí, me acuerdo. Yo extraño, el BlackBerry. El BlackBerry, todo el mundo en pantalla táctil y vos usabas. Después lo hicieron desaparecer por vos, creo. Lo sostuve. Mira qué linda esa imagen del presidente cantando. A los amigos que nos están viendo por Twitch, nos buscan como Radio de la Azotea, ahí estaremos. O de la azotea. El chabón, ¿eh? No, hermoso. Qué show se pegó el presidente, ¿eh? Ya vamos a hablar, ¿no? Un poquito. Sí, en un rato vamos a hablar porque además. Pero una semana, el miércoles pasado a pasó de todo. Es inconmensurable la realidad. Le dijeron, metamos todo lo que se pueda para tratar de tapar con caos. Y él dijo, yo tengo una idea. 3 candidatos tuvimos en una semana porque estaba Spert. Ayer fue Santilli por un rato, ahora está Karen Reichardt. Ya está, y aparentemente va a quedar. Pasamos Increíble. De los 5 presidentes en una semana a los 3 candidatos en una semana. Bueno, se está devaluando. Es insólita la realidad argentina, realmente no deja de sorprender. ¿Estuvo cerca usted del presidente? Estuve muy cerca de ya le digo, mira, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y mi cuarto presidente en conocer en cara a cara. En funciones. En funciones, porque a Milei ya lo conocía yo, claro, pero no como presidente. Y cuando vino a visitar a su novia, acá en Mar del Plata, a quien era Fátima. A Fátima, claro, era su novia en ese momento, todavía no era presidente electo en ese momento. Claro, pero todavía no en funciones. No, todavía no funciona, que hubo beso de lengua ese día, ¿se acuerdan? En un ratito Samuel Zamorano nos va a contar su experiencia, no con beso con el presidente, sí con su cuarto presidente. Amigos, en la producción tenemos a Agustín Vangelista y a Julita González, nuestra dupla de la producción, Nico Sobrón en la operación técnica y Martín Morales a cargo del streaming, de la operación de streaming, que lo pueden seguir por Twitch, mis queridos amigos. El equipo de Brujos
Brujos y Científicos lo completan ustedes, que se comunican al 2235-828700. Si les parece, amigos, vamos a ordenar el aire y arrancar con la información, porque hoy tenemos un programa recontracargado. Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo Brujos y Científicos. En Brujos y Científicos vamos a meternos con la actualidad. Habrá visto usted, mi querido Samuel Zamorano, que hubo una ovación en tribunales, peligrosa, diría yo, de cierto sector del Poder Judicial que decidió despedirlo al juez Pedro Hoff cuando se jubiló. Sí. Y nos pareció una interesante punta para poder charlar sobre derechos humanos, y en esta ciudad tan olvidadiza, me parece una buena oportunidad para saber de quién se trata, de este juez que ha sido despedido por un sector, por supuesto no es la totalidad del Poder Judicial desde ya, pero que ha sido despedido con aplauso, con ovación al jubilarse. Para hablar sobre esto tenemos en línea al doctor César Cibo, un amigo de la casa, que es presidente de la Asociación de Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe. César, buenas tardes. Valentín Belsa y Samuel Zamorano te saludan. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, César, bueno, nosotros sorprendidos, imagino que a vos no te habrá sorprendido la despedida del juez Hoff, pero me imagino que también te ha generado cierto rechazo, supongo, ¿no? Sí, mira, sorprender no, justamente como decís, porque sabemos que algunos integrantes del Poder Judicial tienen una memoria muy frágil y nunca terminaron de entender o no quisieron ver lo que efectivamente había pasado. Tanto es así que cuando se plantó la baldosa, se puso la baldosa en conmemoración por la Noche de las Corbatas en la puerta del edificio de tribunales, el acto que se iba a hacer adentro hubo que hacerlo afuera porque los jueces de la Cámara, un sector, no todos los jueces de la Cámara, dijeron que no podíamos hacer eso ahí adentro, y era un ejercicio de memoria, ¿no? O sea, ahora si miramos lo que pasó ayer en Buenos Aires con la denuncia contra Catalano, indudablemente van en la misma línea, ¿no? Es decir, esto, una intervención con una baldosa que es una memoria presente cada día, le significó a algunos jueces cierta urticaria porque ellos entendían que era indirectamente un ataque a Hoff, y de hecho Hoff fue el que pataleó y por eso no se pudo hacer. Entonces, digamos, no sorprende porque teníamos varios antecedentes de ese estilo. La Asociación Judicial ha hecho planteos para poder hacer actos en relación a la Noche de las Corbatas y siempre por distintos motivos los prohibieron. Entonces, que haya aplausos de algunos, más o menos uno podía identificar quiénes eran, que son los de siempre. No, digamos, no sorprende, pero sí, por supuesto, que siempre preocupa porque si aún en la versión más favorable, que fue la del sobreseimiento, no dejaba de ser un sobreseimiento por hacer lo más indigno de un juez, que es ser un cobarde. Y el sobreseimiento que le dictaron cuando lo hace el juez Baba, ese sobreseimiento dice que los hechos ocurrieron, porque Hoff se ha cansado de atacar a los abogados, particularmente a todos los abogados que hemos sido querellantes o a los fiscales, nos ha denunciado, pero esto lo hacen, digamos, todos los que han participado en crímenes de Estado en todas partes del mundo, es decir, atacar particularmente a los abogados y a los fiscales, porque con las víctimas saben que siempre quedan incómodos, y entonces atacan a los que somos los voceros de las víctimas. Claro. Y en estas cuestiones, cuando lo terminan sobreseyendo, el sobreseimiento dice, los hechos ocurrieron, insisto, a diferencia de lo que decía Hoff, que los hechos no ocurrieron, son todas mentiras de estos abogados, los hechos ocurrieron, pero el juez tenía capacidad jurídica disminuida. ¿Sí? Este fue el argumento. Y la capacidad jurídica disminuida era el mismo argumento que dieron los jueces en el juicio a la justicia. El juicio a la justicia que se hizo en Nuremberg. Si uno recuerda, hay una vieja película, una muy vieja película,
estupenda, en el que el juez del Tribunal Internacional es Spencer Tracy. En esa película, le digo, viejísima, blanco y negro, pero exquisita, en esa película justamente se habla de esto, de los jueces. Y los jueces argumentan, algunos de los que enjuiciaron, fue uno de los 12 juicios derivados del Nuremberg principal, los jueces argumentaban, nosotros teníamos una capacidad jurídica disminuida, era lo único que podíamos hacer, esa era la ley, no podíamos hacer otra cosa. Y los condenaron, por supuesto, porque no había una excusa, y además los jueces, que es lo que marca, y por eso se los enjuició, los jueces eran la última esperanza que tenían los ciudadanos que estaban siendo perseguidos, y estamos hablando no solo de los judíos, estamos hablando de los gitanos, los homosexuales, los comunistas, etcétera, todos los que eran perseguidos, en lo previo a lo que fue el nazismo, ¿no? Del 33 en adelante, cuando empiezan a hacerse todas estas leyes, cuando se construyen los primeros campos de concentración, los jueces avalaron los campos de concentración, los jueces de la Alemania nazi. Y entonces no se podía sostener que tenés capacidad jurídica disminuida, porque siempre tenés la posibilidad de irte, que es la dignidad completa. Vos podés tener la capacidad jurídica disminuida si vamos a creerle, ¿no? Pero si la tenés, lo que tenés que tener es la dignidad completa. Y si no la tuviste, en algún momento te tenés que ir. O sea, ¿cómo vas a salir aplaudido? Tenés que salir repudiado. Claro. Porque fuiste un cobarde que hiciste lo peor que se puede hacer dentro de la magistratura, que es legitimar un golpe de Estado. Exacto. Nosotros sabemos que además participó en crímenes de Estado. Pero acá, los que se quedaron, los que miraron para otro lado, legitimaron la dictadura. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial seguía funcionando, y entonces decía, la Constitución solo tiene el estatuto para el proceso de reorganización nacional por sobre la Constitución, pero dice que los poderes siguen funcionando, hay una comisión de asesoramiento legislativo, etcétera, pero el Poder Judicial sigue funcionando. Claro. Y entonces esos jueces no pueden decir, tuviste la posibilidad de irte, porque tu capacidad general la tenías, tu capacidad jurídica, tu capacidad de decisión. Entonces, digo, hasta tomando la versión más buena de Hoff, ¿no? Tomando esta que le quiere dar la justicia para ayudarlo, no deja de ser absolutamente indigno. ¿Cómo vas a aplaudir a alguien que dejó de hacer, teóricamente, por cobarde? Que legitimó por cobarde, por no poder hacer otra cosa. Pero digo, por eso esta es la versión judicial en un proceso penal que dice el juez no podía hacer otra cosa, los hechos ocurrieron. ¿Por qué dicen eso? Porque no hay forma de tapar el sol con las manos, porque los hechos ocurrieron. No hay forma de decir que un habeas corpus en la que tenía toda la información Hoff hizo de menos. No hay forma de decir, no hay forma de tapar de ninguna manera que Hoff tenía información sobre personas desaparecidas y se las ocultó a los familiares. Mancini, por ejemplo. Mancini secuestrado en la base naval. Hoff pide información, le presentan un habeas corpus, el padre de Mancini en el juzgado de Hoff. Pide informes y la base naval dice, lo tenemos, porque había una prueba abrumadora de que a Mancini lo habían llevado a la base naval, al Faro en concreto. Claro. Y entonces, como estaba esa información dando vuelta, ¿sí?, no había forma de que la base naval, que tenía a un abogado, Bouchot, que se encargaba de mirar los habeas corpus en cada lugar, tenía la información de que las víctimas, los familiares de esa víctima en particular, sabían dónde estaba. Entonces no lo podían ocultar. Y le informan a Hoff. Y Hoff no dice nada y oculta esa información y rechaza el habeas corpus. El padre de Mancini se murió de pena. Y ese día a Mancini lo llevaron al velatorio del padre. Pero ese padre se murió sin saber dónde estaba su hijo. Y eso fue responsabilidad de ese juez, que tenía la información del habeas corpus, está arriba de la mesa, existe. O sea, por más que nos ataque a los abogados y a los fiscales, eso es información, eso es prueba documental, así de clara. Entonces, como eso no se puede tapar de ninguna manera, lo que terminaron diciendo es que fue un cobarde, no pudo hacer otra cosa. Sí pudo hacer otra cosa, decirle al padre de Mancini que estaba, pero ¿cuál era el tema? Que ahí estaba reconociendo que sabía dónde existía un centro clandestino de detención o un gran campo de concentración
como era todo lo que estaba bajo la Armada, Exacto. con 5 centros clandestinos de detención bajo su órbita en Mar del Plata, ¿sí? Y entonces tenía que actuar. Por eso rechaza el habeas corpus a pesar de tener la información. Con Candeloro pasa lo mismo. También lo rechaza el habeas corpus y tenía la información de que Candeloro había sido muerto en manos del ejército, pero Candeloro había sido secuestrado con su mujer. Si él informaba eso a la familia, automáticamente tenía que ir a buscar a la mujer y liberarla. Exacto. No la fue a buscar, fue decisión de él no ir a buscarla. Y él tenía la información porque está agregado en el habeas corpus eso. Si queremos seguir sumando, tenemos el secuestro de Alais y Risi. El Colegio de Abogados va a hablar por Risi en concreto, no habla por Alais, va a hablar por Risi. Los habían secuestrado juntos en el mismo estudio jurídico. Hoff va a buscar a Risi, lo liberan a Risi y Alais sigue desaparecido el día de hoy. ¿Con qué se tapa eso? Claro. No hay forma de tapar, porque esa información está. El que era presidente del Colegio de Abogados, Rodolfo Díaz, lo dijo con toda claridad. Hoff me dijo, yo me encargo, pero me encargo de Risi porque el otro es un marxista. Y fue a buscar a Risi nada más. Y Alais sigue desaparecido. Por eso su hija sigue reclamando y dice con fueros o sin fueros, Hoff es culpable. Exacto. Porque la documentación está, los hechos existen. ¿Cómo tapas eso? ¿No? César, Y así puedo seguir sumando con cada uno de ellos, Fresneda y Bossi, y así. César, en su momento, bueno, pasaba algo similar, si se quiere, con el periodismo, tal vez con la línea que algunos medios tomaban en ese momento durante la dictadura, que sin apriete mediante, más papistas que el Papa se envalentonaban, porque obviamente pensaban como lo que estaba orquestando la dictadura, e iban en esa línea editorial. Algunos periodistas también actuaban de esa manera. En el Poder Judicial, ¿cuán habitual era esto? ¿Cuán habitual, aparte de lo de Hoff, cuán habitual era esto? Y uno, vamos a contextualizar, lo hacíamos hace un tiempo hablando de la época de la CNU y también ahora en este contexto. Hoy en Mar del Plata, hoy por hoy, más o menos entre periodistas, gente del Poder Judicial, los que estamos en ese mundo en donde estamos con la información, nos conocemos, aunque sea de vista o por nombre, nos conocemos entre todos. Uno se imagina que en aquellos años 70 era más circunscripto todavía el círculo de la información y del conocimiento. ¿Cuán habitual eran estas prácticas de decir, no lo vamos a buscar porque es comunista o este tipo de acusaciones? Tremenda, porque para que se den una idea, cuando fue la noche de las corbatas, esto yo lo expuse una vez que se hizo uno de los actos en el Colegio de Abogados, yo decía, bueno, es momento de dejar de ser hipócritas y empezar a marcar algunas cosas como fueron. A los abogados los marcaron otros abogados, Claro. Cinco Gotademachi, otros abogados fueron los que mencionaron, a los que señalaron a los que iban a victimizar, ¿no? A los que después fueron secuestrados, torturados, ejecutados y desaparecidos sus cuerpos. Digamos que en esa lógica también pasaba con el Poder Judicial. Digamos, en esos momentos había algunos abogados que podían litigar, que eran los que tenían las posibilidades en sus manos, y eran los que tenían ese poder que se veía, que venía desde CNU y que se veía después también, que se juntaban en la esquina de tribunales y decidían quiénes iban a ser jueces, quiénes iban a dejar de ser jueces y cómo se resolvían los casos. O sea que en ese momento había, vamos a poner desde el Poder Judicial, jueces más cercanos que estaban en la dictadura y con la dictadura, y jueces que, digamos, trataban de mirar para otro lado sin tener demasiados inconvenientes. Pero, digamos, los jueces había cierta información que la tenían. ¿Por qué? Vamos a un esquema de intervención concreta. Cuando se producía una muerte, cualquier muerte que se encontrara una persona en la vía pública, la primera intervención era de los jueces de provincia, no era justicia federal. Primero Claro. jueces de provincia. Y los jueces de provincia, en función de la información que recibían, podían excusarse y mandarlo a la justicia federal o se quedaban los procesos ellos. ¿Sí? O sea, en esta lógica, ese era el funcionamiento. O se lo quedaban ellos o lo pasaban a justicia federal. Un juez madueño, Bahía Blanca, contaba, ¿no? Esto contado por Agdel Vilas, en realidad Agdel Vilas, que después fue a Tucumán,
Agdel Vilas en un momento estuvo en el quinto cuerpo, estaba en Bahía. Y Agdel Vilas decía que Madueño lo llamaba y le preguntaba, ¿es tuyo? Y entonces, de acuerdo a lo que le decía el ejército, él actuaba. O sea que no hay ninguna duda que esos jueces estaban manejando información, que era imposible que no la manejaran. Si en la cuarta vos tenías militares que andaban por los techos y tenías una parte que podías ver y otra parte que no podías ver, nadie podía decir que no sabía que era un centro clandestino de detención, que había personas ilegalmente detenidas. Los jueces iban a ver a los presos de ahí, ¿no? Entonces, digamos, había jueces que tenían más cercanía, más diálogo, que tenían visitas asiduas. Hoff iba al Gada, Hoff hablaba con Barda, digamos, todo eso está acreditado. No es que lo estamos diciendo nosotros, lo dijeron las víctimas, familiares de las víctimas, víctimas directas que lo declararon. Norma Ariela, por ejemplo. Entonces, digamos que hay información también de ese momento en la que los jueces penales pasaban revista de muchas situaciones que se daban cotidianamente que les permitía darse cuenta que era lo que estaba pasando. O sea, tenías que ser, en términos medios antiguos, medio caído del catre, como para no enterarte que era lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, tenías muchas muertes, personas que estaban amordazadas, o que por lo menos tenían, se notaba que tenían las manos atadas, los pies atados, y que después los habían desatado después de ejecutarlo, que tenían un balazo en la nuca. O sea, había determinadas circunstancias que te hacían pensar que no era algo muy normal, no era un delito común, claro, y no era hecho por una organización de lucha armada que reivindicaba ese tipo de cosas. Entonces, que digamos que era bastante claro por dónde venía. Y sin embargo, gran parte de los que estaban, por eso algunos se fueron, pero los que se quedaron o los que incorporaron, ustedes piensen que Hoff juró en junio del 76. Los que los incorporaron sabiendo a quién incorporaban y por qué. Exacto. Bueno, no es que era un juez que venía y siguió. Junio del 76 juró como juez, era fiscal. Juró como juez en junio del 76. Claro. Es inevitable pensar en Amílcar González también, en esta seguidilla también de casos y de denuncias públicas, ¿no? De lo que estaba pasando. César, déjame preguntarte la última. ¿Cómo crees vos que se logra tender puentes con los otros sectores del Poder Judicial? Porque me parece que en ese video que ha circulado en redes de la ovación, que tampoco era tan grande la gente que estaba ahí, pero vamos a concederle esa, ¿no? Esa ovación de despedida de Hoff, eso decíamos es un sector del Poder Judicial. ¿Cómo se tiende puente, César, con el otro sector que tiene una mirada claramente democrática y de memoria de verdad y de justicia? Yo creo que hay que seguir trabajando con las evidencias, hay que seguir mostrándolo, hay que seguir día a día marcando qué es lo que pasó y cómo pasó, y tratar de lograr que los jueces tengan un compromiso democrático, que lo expresen, y que ante determinada situación se le puede preguntar, ¿usted qué hubiera hecho? ¿No? Entonces va a decir, ponerle la documentación esta que les mencionaba, de esos habeas corpus que están en todos los expedientes, en este expediente, que insisto, por eso los jueces dicen, los hechos existieron, pero el juez no tenía otra posibilidad de hacer, ¿no? Como si fuera un estado de necesidad, claro, que es exculpante. Lo exculpan por estado de necesidad, no podía hacer otra cosa, pobre hombre, ¿sí? Entonces, en función de eso, me parece que es para dar un debate permanente con el Poder Judicial. Es decir, tiene que haber un compromiso democrático siempre y tiene que haber una memoria clara. Si nosotros no podemos permanecer impasible ante un aplauso. Es decir, está bien, fue un aplauso minoritario, pero es un aplauso que existe. Y lo mismo que mañana reivindiquen a alguno de los asesinos que formaron parte de la dictadura o del CNU, digamos que permanecer impasible no parece que fuera lo mejor. Yo he leído hace poco un libro de Roberto Saviano que se llama Grita. Les digo, busquen y lean ese libro, que es magnífico. Y me parece que en este libro se refleja justamente que muchas veces permanecer en silencio es terminar haciéndole el juego
a este tipo de personas. O sea que no hay que permanecer en silencio. Saviano dice, hay que gritarlo, hay que exponerlo, hay que mostrarlo, ¿no? Lo que nos pasa hoy con el genocidio en Gaza, es decir, no se puede silenciar. Es decir, bueno, lo tenemos que gritar, lo tenemos que decir, ¿no? Digamos que son determinadas cosas. Nosotros ahora con la asociación sacamos un documento también en relación a eso, pero digamos, son gritos que son necesarios. Me parece que a esos aplausos hay que responderles con gritos que refuercen la memoria, con los gritos de las víctimas, que escuchen estos jueces los gritos de aquellas víctimas, a ver qué opinan, a ver qué hubieran hecho. Me parece que es algo a testear en los jueces, es algo a analizar cuando van a ingresar en el Poder Judicial, cuánto saben de la historia, cuánto piensan en relación a la historia y a la misma situación que hubieran hecho. Me parece que por ahí se podría trabajar, y eso hay que hacerlo con la asociación judicial, con el colegio de magistrados. Me parece que es algo que tenemos que trabajar permanentemente. Lo estamos viendo en otro lado de América Latina también, que la justicia pierde la memoria con cierta celeridad, y no parece muy recomendable en un Estado democrático. César, para nosotros, como siempre, un placer enorme. Te agradecemos este rato para ayudarnos a pensar esto que está pasando. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Gracias a ustedes, abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra del doctor César Cybo, que es presidente de la Asociación de Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe. Y esta importancia, Samu, de poder contrarrestar, me gusta esta conclusión de César, contrarrestar esos aplausos al juez Hoff mientras se jubilaba, contrarrestarlo con los gritos de la verdad, de lo que realmente ocurrió. Uno se acuerda a veces cuando Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado Nacional por todo lo que había sucedido durante la dictadura y por todo lo que había sucedido posteriormente, ¿no? A posteriori. Sería increíble ver algún día a alguno de los jueces de la Corte Suprema también, ¿no? Pidiendo disculpas o pidiendo perdón por lo que no hizo en aquel momento la justicia, que recordemos, como a diferencia del Ejecutivo y del Legislativo, no fueron abolidos esos poderes. El Poder Judicial continuó con estos hechos, con este tipo de actuaciones que también mencionaba el querido Negro Cybo. Amigos, estamos haciendo Brujos y Científicos con ustedes del otro lado, que se comunican al 2235-828700. Vamos con algo de música para cortar en esta tarde que viene acalorada y que viene con la condena a Sabac Montiel por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuánto le dieron al final? 15 leí. 15, pero acá en Instagram vi que le dieron 8, no sé. Ahora después vamos a chequear bien. Va bajando, vamos a bajar entonces a ver bien cuál es la información, pero en principio la condena a Sabac Montiel con otro de los hechos. Ahora vamos a chequear bien cuántos años le dieron a Sabac Montiel. Porque es importante, vamos también a hablar de eso, de lo que está ocurriendo, amigos, en este país y en esta ciudad que viene con mucha información. Vamos con algo de música. Entonces, en la selección de Julita González. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love.
This one goes out to the one I've left behind. Another thought has occupied my time. This one goes out to the one I love. A los amigos de R.E.M., The One I Love. No sé si se lo estarán dedicando a Perón, que hoy cumpliría 130 años. Seguimos haciendo brujos y científicos aquí en esta ciudad de Mar del Plata, que ayer se vio revolucionada con la presencia del presidente Milei. Eligió la calle Güemes. Linda calle, bonita. Sí. Déjame primero que aclaremos un poquito la información que estábamos dando recién. Sabac Montiel va a tener que cumplir 14 años de prisión. Son 10 por el intento de magnicidio a la ex vicepresidenta y presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pero tenía otra causa más de 4 años por una cuestión de acumular material de pornografía infantil, una cosa bastante horrenda también, por cierto. Sí, muy grave. Y Brenda Uliarte fue sentenciada a 8 años de cárcel. ¿Sí? Esa es la información que tenemos. Pero sí, ayer estuvo presente el presidente de la República Argentina aquí en Mar del Plata. Estuve ahí durante toda la jornada, acompañando un poco al señor Milei y a su comitiva. Después, si querés, podemos entrar en algunos detalles de lo que fue una jornada agitada por momentos en Mar del Plata, con algunos puntos ahí de tensión y todo. Y con la presencia, por supuesto, de la multisectorial de jubilados, que se hace presente, va a llevar su reclamo como siempre. Estuvieron ahí. Estuvieron presentes, estuvieron allí expresando su repudio y hoy tendrán también su movilización, como todos los miércoles. Sabemos, amigos, que nuestro programa queda justo siempre en acompañando la marcha de jubilados de los miércoles, y en este caso hemos tenido hoy aquí en la ciudad de Mar del Plata una conferencia de prensa en la CGT, donde han expresado su apoyo a la multisectorial de jubilados, y lo hemos dicho en un montón de oportunidades. Nos parece fundamental el cruce entre sectores que se ven damnificados por las políticas del gobierno para darle mayor fortaleza a cada reclamo. Bueno, en este caso la CGT entonces estuvo a la mañana anunciando su apoyo. Es que así como después de la radio nos vamos para la marcha, después de que terminemos nuestras labores en este mundo, de alguna manera nuestra vida productiva, seremos jubilados también. Exacto. ¿No? Es el camino a seguir y hacia allí estamos marchando, por eso los vamos a acompañar esta tarde y por eso estamos en comunicación telefónica ahora con Miguel Ángel Guglielmotti, que es el secretario adjunto de la CGT Regional Mar del Plata, que esta mañana encabezaron, junto con las otras centrales obreras de la ciudad, una conferencia de prensa en donde hablaron justamente del acompañamiento esta tarde. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Samuel Zamorano y Valentín Belsa te saludan. Buenas tardes, Samuel y Valentín, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Gracias por llamar. Muy bien, y queriendo hablar un poco también de este pronunciamiento que en buena hora, está muy bueno lo que decía Valentín también, el involucramiento de distintos sectores que, como bien sabemos, todos nos vamos a terminar siendo jubilados, así que contanos un poco, cómo surge esta idea de acompañar desde lo efectivo, desde la realidad efectiva en las calles, marchando esta tarde con los jubilados. Bueno, mira, nosotros venimos acompañando a los jubilados en sus encuentros de los miércoles. En esta oportunidad lo vamos a hacer con mayor contundencia. Hemos sido de alguna manera testigos en la CGT del nacimiento de esta multisectorial de jubilados de la ciudad de Mar del Plata, porque su espacio de reunión es la casa de la CGT, entonces hace unos cuantos meses que compartimos ahí sus reuniones y sus iniciativas, y en esta oportunidad decidimos con las tres centrales llevar adelante una conferencia de prensa en el día de hoy en nuestra sede, fundamentalmente también expresando nuestra profunda preocupación ya por la situación económica, social e institucional de nuestro país, ¿no? Frente a un gobierno que continúa endeudándonos
que persiste en el sostenimiento de un esquema económico que claramente ha fracasado, que un plan que nunca existió como plan económico, que el único sostén económico que tiene la República Argentina es en base a un endeudamiento brutal, un endeudamiento que al mismo tiempo son fondos que ingresan al país que automáticamente se fugan. Y bueno, en este contexto de un brutal ajuste a la clase trabajadora, a nuestros jubilados y jubiladas que están cobrando por debajo de la indigencia, el motivo de la conferencia de prensa era anunciar el acompañamiento de los gremios en las 3 centrales de trabajadores a la marcha del día de hoy a las 16 horas en Louvre Independencia, y al mismo tiempo también anunciar un acto que vamos a llevar adelante el día sábado 11, cuyo acto la organización depende de las centrales de trabajadores, donde van a estar los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria. Ahí estamos hablando de la totalidad de los candidatos obreros: Hugo Yasky, Huguito Moyano, Sergio Palazzo, Fernanda Miño, y también vamos a contar con la presencia de Jorge Tayana, nuestro primer candidato de diputado nacional por Fuerza Patria, con la consigna de ponerle un freno a Milei. Y bueno, estos fueron los motivos de esta conferencia de prensa, que tenían que ver con el acompañamiento de los jubilados y con el anuncio de este acto que se va a realizar el día sábado 11 a partir de las 10 horas en Plaza de la Música, el ex-CAP, ahí en la Avenida Constitución. Quienes vamos siguiendo, Miguel, el trabajo y los pronunciamientos de la CGT, podemos advertir que se fue cumpliendo todo lo que se vaticinaba que iba a ocurrir con este gobierno en la previa de las elecciones, ya recién asumido, y mientras iba pasando el tiempo. ¿Qué le genera, Miguel, tener razón cuando tener razón significa que se concrete un plan económico y político y social que tanto daño genera? Y nosotros veníamos preanunciando, Valentín, como bien vos lo decís, determinadas cuestiones que lamentablemente después se fueron cristalizando en la realidad. Nosotros, ni bien asumió el gobierno de Javier Milei, planteábamos que iba a ocurrir un industricidio, cuestión que lamentablemente ocurrió. El desmantelamiento del aparato productivo en la República Argentina, una cuestión extremadamente grave y que va a costar muchísimo tiempo poder volver a reconstruir. Bueno, la cuestión del ensañamiento con el Estado, la pérdida de fuentes de trabajo de los trabajadores y trabajadoras estatales, los despidos, los 450.000 despidos que ya llevamos desde que comenzó el gobierno de Milei en el área de los trabajadores registrados. Tendríamos que hacer un número similar con los trabajadores no registrados, la pérdida de puestos de trabajo que llega a los 98.000 en el sector industrial, por esta apertura de importaciones, por todas estas políticas que nos han llevado a una situación extremadamente compleja en el país. Bueno, mira, estas cuestiones que nosotros veníamos preanunciando se fueron dando. El recorrido económico de este gobierno nos ha llevado a esta situación tan compleja. Ahora, yendo al Tesoro y al gobierno de Estados Unidos a reclamar un nuevo auxilio financiero a cambio de soberanía, porque tenemos allí al ministro Toto Caputo con su equipo económico hace ya más de 6 días y planea quedarse unos cuantos días más. Esto lamentablemente tiene un camino extremadamente complejo. Antes de hace unos días atrás, cuando el gobierno decidió, por ejemplo, ponerle retenciones cero a los granos, bueno, eso significó en la República Argentina un costo fiscal de 1.500 millones de dólares. Eso es el equivalente
a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica sumadas o a la Ley de Emergencia en Discapacidad durante todo un año. Ahora se da la situación de que tienen un candidato comprometido con el narcotráfico, Esper, que lo bajan de la lista, intentan reimprimir esas boletas que tienen un costo de 15.000 millones de pesos. Bueno, eso significaría, por ejemplo, el financiamiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata durante todo un año. Esperemos que eso no se permita, que no lo puedan hacer, que la cara de Esper vinculada al narcotráfico figure en la boleta de Fuerza Patria, porque en definitiva son muchos los funcionarios y parte del esquema de la Libertad Avanza que tienen la misma vinculación. Entonces yo creo que la gente tiene que empezar a tomar noción de lo que está ocurriendo, tiene que tomar noción de dónde viene esta gente. No puede soportar que un presidente que esté generando tanto daño, tanto ajuste, se presente y haga de rockstar en un recital, en un estadio que también salió miles y miles de millones de pesos la contratación del mismo, para que el presidente, en una crisis económica brutal que está atravesando la Argentina, nos cante 6 o 7 temas. La verdad que esto es un poco lo que nos movilizó a llevar adelante el encuentro de las 3 centrales hoy en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, la preocupación cada vez más profunda que venimos teniendo en función del destino de nuestro país. Estamos hablando con Miguel Guglielmotti, el secretario adjunto de la CGT Regional Mar del Plata. Un tipo que, por suerte, tenemos la buena onda de saber que con Miguel podés arrancar por un tema, pero le podemos preguntar de otras cosas también, porque si hay algo que tiene es mucha cintura. Miguel, la temporada pasada no fue muy buena en Mar del Plata, las vacaciones de invierno fueron prácticamente inexistentes. ¿Qué vislumbrás con el escenario económico actual para la próxima temporada, teniendo en cuenta que hoy por hoy sale tal vez más ventajoso para aquel que tenga un mango irse a vacacionar a la costa de Brasil, teniendo en cuenta que Mar del Plata históricamente era la generadora tal vez del primer empleo? A mí me tocó de pibe, mi primer trabajo fue trabajar en un hotel en Mar del Plata en la temporada, mucha gente que era registrada durante los 2-3 meses que duraba la temporada, pero ¿qué escenario se vislumbra hoy con esta actualidad económica para la próxima temporada en la ciudad y en la costa atlántica, por qué no? Bueno, la verdad que a nivel turístico el panorama que se vislumbra no es bueno. Uh-huh. No visualizamos una buena temporada 2026. No la tuvimos en el 2025. Bueno, las vacaciones de invierno realmente fueron una lágrima en la ciudad de Mar del Plata. El tener las jubilaciones pisadas, los salarios pisados, ha provocado una fenomenal caída en el consumo. Esto claramente imposibilita que la gente pueda tomarse vacaciones, y aquellas clases más pudientes lo hacen fuera del país. Por lo tanto, la situación para la temporada veraniega que se nos viene no es la mejor. Vos hablabas del primer trabajo registrado temporario. Bueno, ahora con la reforma que ellos plantearon en la ley bases y la reforma en la ley de contratos de trabajo, estirando el periodo de prueba a 6 meses, la figura de trabajador o trabajadora temporaria lamentablemente terminó. Así que Y trasladando un poco la situación nacional a la situación de la ciudad de Mar del Plata, bueno, tenemos una crisis enorme por la apertura de las importaciones en el sector textil, tenemos una crisis gravísima en el sector portuario, con una flota que quedó paralizada, que no salieron a pescar, que no le redujeron los aranceles, como sí pusieron las retenciones ceros a los granos y a los 3 días las levantaron para que 4 o 5 exportadoras cerealeras se llevaran esos 1.500 millones de dólares. Bueno, la situación en Mar del Plata realmente es extremadamente grave y se va a agudizar aún mucho más con una temporada que claramente se vislumbra que no va a ser como las temporadas a las que estábamos acostumbrados.
Miguel, renovamos entonces la convocatoria a la gente para hoy a la tarde. No tengo si es 16 o 17 horas. 16 horas en Luro Independencia, ahí como siempre frente a las puertas del PAMI, y de allí partirá la concentración. Y el sábado 11 entonces a las 11 de la mañana en la Plaza de la Música, el acto con candidato del Movimiento Obrero, que también es una actividad importante, ¿no? Exactamente, así es. Ahí es libre y gratuito, ¿verdad, el ingreso? Sí, claro que sí. Por supuesto. Con la presencia de Jorge Tayana también, así que me parece que va a ser un gran acto. Y bueno, también el compromiso de las centrales de trabajadores de generar este acto, de ponerse en sintonía de campaña, de generar fiscales para las elecciones del 26, que es fundamental, es una estación fundamental para la República Argentina. Nosotros necesitamos 6, 7 diputados más que le pongan un freno a Milei. Con 6 o 7 diputados más hubiésemos podido generarle un aumento a los jubilados, que fue vetado por el gobierno y después no pudo volver a rechazarse ese veto en las cámaras legislativas. Bueno, nos faltaron 6 votos. Necesitamos que, para ponerle un verdadero freno a Milei y para marcar políticas públicas que le mejoren la vida a la gente, necesitamos tener más legisladores, y ese camino está por el lado de Fuerza Patria. Por eso este acto del 11, y salir a los vecinos del partido de General Porredón y explicarles estas cuestiones y las propuestas que tienen nuestros candidatos a diputados nacionales en Fuerza Patria de caras al 26 de octubre. Miguel, como siempre, gracias por este ratito aquí en nuestro programa. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Miguel Ángel Guglielmotti, secretario adjunto de la CGT Regional Mar del Plata Batán y concejal de Unión por la Patria en estas actividades entonces aquí en Brujos y Científicos, que va hasta las 16 en el aire de la azotea, donde se respira mejor. Y recuerden, amigos, que se comunican al 2235-828700. Mándanos tu mensaje, queremos saber qué opinás de los temas que estamos charlando esta tarde. Si vas a la marcha de los jubilados, llévate una gorrita, llévate auriculares para escuchar, porque si vas a estar a las 4 de la tarde ahí, los últimos 20 minutos, media hora, los escuchás con auriculares. Desde ahí, acá nos escuchás, nos vas siguiendo toda la información. Y el sábado, ¿canta Tayana en el acto? Claro, yo ¿O cantan los compañeros desde la tribuna? Porque va a ser tentador, ahí en la Plaza de la Música, por ahí se suben y se empiezan a cantar una de Sandro y se sacan la gran... ¡Qué gritos que mandaba, viejo! Parecía cosa rara. No, fue un espectáculo de lo más raro que he visto. Y mire que he visto cosas. Pero increíble. Pero eso superó todo. Amigos, estamos en Brujos y Científicos y seguimos de esta manera. No se puede estar realmente informado sin saber lo que pasa en nuestra ciudad. En Brujos y Científicos compartimos el análisis y la información política de actualidad con Facundo Suárez. Hermosa ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar esta cruel realidad. Quiero cruzar de la mano con vos. Quiero zafar del estado del consumo, el mercado. Bueno, amigos, en Brujos y Científicos los saludamos a nuestro especialista en política local, el señor Facu Suárez. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué dicen? ¿Usted hace política, economía y real estate? Por supuesto. Bien. La última te la debo. Mañana hay un coloquio, yo voy a estar ahí. ¿Va a estar? Sí, hay un coloquio en Chauvin. Claro. Sí. Va a estar el intendente. Hay varios. Vi el line-up, como se dice ahora en los festivales. Sí. Todos varones, la única mujer es Flor Miconi. Flor Miconi, que es de ahí de la industria de la construcción. Estará ahí defendiendo sus edificios lleno de varones, de muchachos. Todos muchachos, sí, ahí exactamente. Todo, está Carrancio. De la política, Chepi, Carrancio. Sí, Montenegro. Sí, bueno, varias figuras ahí. Ojo con Chepi ahí, presentó esta semana un proyecto. Apa. Esta semana no, la pasada. Va a generar una polémica. A ver. Por la casita incendiada de la familia Blaquier. La casa incendiada ahí, que hay voces que dicen, che, ahí me parece que lo prendieron a fuego a propósito. Ya se sabe que lo prendió a fuego tercero, no fue un accidente. Exacto. Ahora, fue doloso o culposo, no se sabe. Hay especulación, pero esa casa tiene valor patrimonial, por ahí hay alguna expectativa de algún lucro posterior que no se está pudiendo desarrollar porque hay muchas restricciones en una casa patrimonial. ¿No la habrán prendido fuego para hacer un edificio? Bueno, voces urbanas.
Chepi presentó un doble proyecto de ordenanza la semana pasada, uno para expropiar este lugar, que el Estado lo expropie, lo declare de utilidad pública y lo expropie, pagando obviamente una expropiación legal, y otra para que de ahora en más todos aquellos edificios de valor patrimonial que queden así en estado de ruina, ya sea por incendio u otras cosas, también sean expropiados. Ah, mira. Así, expropiese. Bueno, a mí me parece... no le debe haber caído muy simpático a la Cámara de Construcciones. Claro, deben estar ahí con una preocupación. A mí me parece interesante porque, aunque quedó con una mala fama el expropiese de stalinismo, no sé de qué. El comandante Chávez. Claro, la famosa frase de Chávez. Expropiese. Me parece que también declararlo de patrimonio, una casa que es privada, que termina siendo patrimonio porque el resto de los vecinos ya la vendieron antes e hicieron edificios, también es un poco injusto. Digo, a fuerza de ser sincero, me parece que hay un camino a explorar que sería más justo decir, bueno, es patrimonio, la ciudad te lo va a comprar, o la provincia, o el país, te la va a comprar para garantizarte a vos el lucro que vos puedas tener sobre tu inmueble, digamos. Sí. A riesgo de que me putee un patrimonialista, A ver. yo la vi la casa cuando estaba en pie. Sinceramente, capaz que me decís, no, pero vos sos un boludo, Samuel no sabe nada, y es verdad, no sé nada de arquitectura. Para mí era una casa de chapa, más bien cuadradona, con algunas figuritas de madera o de chapa que hacían algunos jueguitos distintos a lo que puede tener hoy por hoy una vivienda prefabricada de chapa. Claro, con todo el respeto del mundo lo digo, donde... no conozco, pero para mí no, estaba con un muro de piedra que no la dejaba verse. También, claro. Era un obrador de la casa de enfrente, que sí entiendo que es patrimonial porque es una mansión impresionante, que está por detrás del Museo Juan Carlos Castanino, la ex Villa Ortiz Basualdo. Exacto. Pero esa casa en particular no me parecía una gran cosa. Bueno, repito, quedo expuesto al comentario patrimonialista. Me decían, no, pero tenía una historia porque acá, no sé, pasó. Bueno, pero también hay un trabajo ahí para hacer, digo, desde una lógica patrimonialista que yo la defiendo. Para mí es interesante sostener el patrimonio. Creo que el Estado tiene que invertir en eso y no bloquear al privado, al dueño del inmueble y decirle, vos no puedes hacer nada con esto porque es patrimonio y el resto de las casas ya la vendieron antes. Bueno, te jodes. También creo que hay un trabajo de formación y de educación para nosotros que no entendemos y que nos parece que es una casa abandonada, que vengan y nos digan, che, no, pienso en la casa sobre el arroyo, que también en una época estaba en un estado muy bueno, que vengan y digan, che, no, esto es patrimonio por esto y esto. Explicarlo, aparte, ¿qué pasa? Hay una Mar del Plata que, por ejemplo, la Loma Estela Maris, que está llena de o los troncos, o bueno, los troncos no tanto, son un poco más nuevos, me parece, pero Estela Maris, por ejemplo, ¿no? Que está lleno de chalets que son impresionantes, de la época de la aristocracia que venía a vacacionar a Mar del Plata. Yo, la verdad, me crié en un barrio. Y nosotros tenemos unos problemas completamente distintos a los que puede generar que se derrumbe o no una casa de la oligarquía de otra época. Hay cosas mucho más acuciantes. Pero sí comparto que estaría bueno pero que lleven a los pibes de los barrios a recorrer y a conocer esos lugares, porque si no, nunca los van a defender. Uno no puede defender aquello que no conoce. Exactamente. Bueno, les traigo un tema que está generando mucho ruido por ahora, bastante subterráneo, pero en algún momento se va a destapar la olla en lo que es la política municipal. Les voy a hacer un mini jueguito. A ver, me gusta. Sabemos que hay un gobierno en salida de manera anticipada, porque el intendente se va a ir a ser senador. Pensé que estaba hablando de... No, entonces no digo nada. Así que bueno, es un gobierno en salida. Uno espera que esto sea en 2 años. Habrá una continuidad, bueno, pero hay un intendente que se va. ¿Qué política es muy tradicional en la casta cuando hay un intendente que se está yendo en los últimos meses? ¿Qué suele hacer de la casta en esos últimos meses? Hablo con el lenguaje del nombramiento. Claro. Bueno, y no estaba armado esto, vamos a decirlo a la gente. No, pero es básica, ¿no? Hay un lío gigante porque el gobierno sacó una serie de decretos. Perdón, ahí no hay color político, ¿no? Convengamos que... Por eso está muy bien lo del juego de la casta, que es un buen término igual. A mí me gusta, es un buen término. Ahora está mal utilizado, digamos, lo sobreexplotaron. Pero hay un sentimiento, un trabajo de casta metamos gente, si nos vamos. Tal cual. Bueno, viernes a la tarde, cuando ya estábamos todos yéndonos a nuestra casita y demás, yo estaba en la mía. De hecho, sale una serie de decretos del intendente Montenegro nombrando a 18 personas, no ingresándolas a planta, porque hay ingreso a planta permanente todo el tiempo. Hay ingresos a planta, gente que se va, altas, bajas, altas solamente. En este caso, 18 nombramientos en cargos jerárquicos que los pone Montenegro por decreto, pero son cargos que el mecanismo idóneo es el concurso público de antecedentes de oposición. A ver, legalmente se puede hacer, uno puede nombrar de manera provisoria. De hecho, los nombramientos son con la condición de hasta en tanto en cuando se hagan los concursos. El tema es que esos concursos muchas veces no se hacen nunca. Quedan años y años la gente ahí. Son
18 nombramientos el día viernes, que se sumaron 4 más el día de ayer. Apa. En cargos jerárquicos, jefe de departamento, jefe de división, directores. ¿En distintas áreas? Distintas áreas, muchas secretarías, medio de voleo, obras, legal y técnica, ayer mucho desarrollo social, EMTURIC, EMSUR, muy transversal, muchas secretarías con gestión radical, o sea, también con las firmas, los sellos de los respectivos secretarios. El lío fuerte está en 2 de esos nombramientos. ¿Por qué? Porque son 2 personas que hasta ese viernes eran funcionarias políticas. Gente que venía desarrollándose como funcionario político y en 2 minutos pasaron a ser cargos jerárquicos de planta permanente. Hubo ahí, vos decís un Guillermo, mirá, estoy mandando a los pibes a tal colegio, no puedo dejar este laburo. Bueno, porque uno entiende que en los próximos meses va a haber una reconfiguración del gabinete donde esta gente... Tengo que cambiar las 4 gomas del auto, Guille. No me dejes afuera ahora. Ya reservé la carpa. Esta gente capaz que no seguía y de esta forma se garantiza. Además, vos esto tenés una estabilidad que no te da el cargo político. El intendente se levanta de mal humor, te echa, y te saca y ¿estás adentro? Estás adentro. Está adentro o hay un cambio. Llega un nuevo intendente y dice, bueno, yo reconfiguro el gabinete afuera, los libertarios que quieren entrar muy fuerte. De esos 2 casos, hay uno mucho más fuerte. A ver. Es un nombre que se conoce mucho, Valeria Méndez. Sí, del histórica hace mucho tiempo, está bien de la época de Pulti, muy buena llegada también a lo que es el multimedios de Alder Iglesia. Sí. Ella venía siendo directora general en el EMTUR. La dirección general del EMTUR es un cargo político, ella era una funcionaria. Hay un triple decreto el viernes donde, primer decreto, todo firmado el mismo día, el 2 de octubre. Sale en el 3, pero firmado el día anterior. Primer decreto, se le acepta la renuncia como funcionaria política. Se le agradecen por los servicios, toda la ceremonia tradicional. Segundo decreto, se la nombra en planta permanente con un cargo profesional. Ella ni siquiera era empleada municipal. Entonces la nombran en planta permanente y a los 2 minutos sale un tercer decreto que la nombran directora del EMTUR. Pero lo que hacen es... Ella era directora general, cargo político. Transforman esa dirección general en simplemente una dirección jerárquica y la nombran a ella. Ese es el que está generando mucho más ruido. ¿El cargo como tal existía? El cargo no existía. No, la verdad, ahí tengo un hueco. Hay un Quise hueco. averiguarlo y tengo un huequito. Porque capaz que encima se inventó un cargo nuevo. Pero en lo concreto es la misma función. Algo muy parecido pasó también con otro cargo más, Viviana Salguero. Ella venía siendo la directora general de la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires. Es una dependencia que hace muchos años tenía mucho sentido porque era el lugar donde todos los porteños que tenían casas en Mar del Plata iban y pagaban las debidas tasas mes a mes. Ahora desde hace mucho tiempo que eso está todo digitalizado, la obra está muy desdibujada, cumple más un rol si querés de embajada cultural. ¿Hay un inmueble? Funciona en un espacio cedido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro, es un gran lugar lo de las casas de las provincias y de las ciudades. Es un nicho muy explotado en la política. Yo banco igual que haya un área de interinstitucional o de interrelación entre Mar del Plata, Buenos Aires y La Plata, por ejemplo. Está bueno, además, eso es clave. Muchas veces sigue como espacios donde se impulsan rondas de negocios, cosas así para atraer algunas inversiones. Si bien pensado está muy bien. Ella venía siendo directora general. En este caso doble decreto, porque vos pasa mucho que hay funcionarios políticos que además son empleados de planta. Correcto. Que en algún momento hay muchos que por ahí vienen de carrera administrativa y un gobierno se los lleva porque dice, che, este tipo es bueno, me sirve técnicamente. Y a veces que hay gente que entró por la política de la planta, hay de todos los casos. En este caso, ella de mucha trayectoria dentro de la planta municipal, la nombran funcionaria política y ahora no hizo falta nombrarla de empleada porque ella tenía ese cargo reservado mientras fue funcionaria. Pero lo mismo, la dirección general de la casa la transforma en una dirección y ella sigue haciendo la misma función, pero ahora como empleada permanente en cargo jerárquico. Con más estabilidad, podemos decir. Esto puso muy de punta al sindicato. En los otros, dije 18 casos, el viernes. Ayer se sumaron 4 más de desarrollo social. Uno va a generar mucho ruido porque es una persona que es muy reconocido militante del radicalismo, fue candidato a concejal en su momento con el gobierno de Katz, envuelto en alguna polémica en el gobierno de Katz con horas extras, hubo una causa judicial donde él estuvo involucrado, a él lo nombran, es un empleado de planta de hace muchísimos años, también lo nombran a un cargo jerárquico, esto va a generar otro río más, esos casos. Del resto de los casos, a mí del sindicato me dice, mira, ahí hay de todo, tenés gente que si se hacía un concurso iba y lo ganaba porque tiene muchos años de trayectoria, es gente muy capaz, no es el mecanismo habitual. Y después algunos casos dicen, che, ahí hay un caso puntual de un empleado que entró hace 4 años y en 4 años ya tiene el cargo máximo
puesto a dedo, no hay una carrera administrativa. El sindicato dice, vos acá me estás bloqueando la carrera administrativa de muchos otros compañeros que están hace 10, 15, 20 años esperando concursos para ascender y no lo pueden hacer porque vos le metés gente a dedo por adelante. El sindicato ya adelantó que va a ir al juzgado contencioso administrativo para frenar todas estas designaciones y que se habiliten los concursos. El gobierno los defiende, dice esto es solamente para una cuestión de poder darle mayor operatividad a las secretarías. La mayoría, y esto que dicen es verdad, la mayoría de la gente que los pusimos en estos cargos es gente que ya venía con el cargo, digamos, de hecho, venía a cargo, es una cuestión técnica, ya estaba a cargo de esas divisiones, de esa jefatura, de esa dirección. Ahora lo que hacemos es darle un poquito más de respaldo por el laburo que vienen haciendo, obviamente eso genera más sueldo, es gente idónea y demás. Bueno, eso no es el debate central, sino el mecanismo que utiliza. Claro. Y el gobierno. tiempo, todo es. Y el tiempo de descuento, claro. Además, Montenegro no había hecho uno revisa los 5 años y medio anteriores y no había hecho estas movidas. Las está haciendo en el último tramo final. Igual acá hay gente no solamente de Montenegro, hay gente que uno los ha revisado, algunos los conoce, otros te dan referencia. Mucha gente no tiene que ver con la política, algunos sí, incluso del radicalismo como nombré un caso puntual. La experiencia nos marca que cuando Facu Suárez nos dice esto va a explotar, después terminamos un par de semanas más adelante todos hablando viéndolo, de eso. ¿no? Sí. A mí me gusta pensar en el primer día de trabajo del que fue puesto a dedo. No, buenísimo. Llegás, para mí hay dos formas de proceder. Una, súper callado, y la otra, si no, redoblando un poco la apuesta. ¿Qué tal? ¿Cuál es mi escritorio? ¿Dónde dejo mis cosas? ¿Sí? Muchos años, chicas, que están acá. A esto hay frotando las manos. Así. ¿No anda el calefactor viejo? No, además esto hay que darle más importancia porque, a ver, a fin del año pasado, ahora el 1 de noviembre reabre la paritaria municipal. Correcto. Siempre estos debates en el marco de una paritaria siempre generan mucho mayor rispidez. Montenegro fue muy hábil el año pasado. Él a fin del año hace un acuerdo paritario con el Sindicato de Trabajadores Municipales, después de un año de mucha confrontación. Mucho conflicto. Hacen un acuerdo paritario por casi todo el año. Que lo que hacía era los primeros 6 meses aumento mensual igual a la inflación del INDEC. Sí. Y los últimos 3 meses, el actual, aumento mensual igual a la inflación más 50%. Por ejemplo, un mes la inflación fue del 2, el aumento de salario era del 3. Yo creo que el sindicato municipal de Mar del Plata es el único sindicato estatal que este año ganó. Sí. Hasta ahora, por lo menos. ¿Qué hizo Montenegro? Dijo, bueno, a ver, las elecciones, en ese momento no se sabía que iba a haber desdoblado, pero siempre las elecciones son en octubre. Dijo, bueno, las elecciones son en octubre, listo, yo hago paritaria hasta octubre, Llego. 1 de noviembre la reabro y cuando la reabro veo si está prendida fuego la ciudad, yo ya pasé la elección. Bueno, él se va con una paritaria ya resuelta, le deja la bomba, o la va a agarrar en el último tramo, se la deja a Neme, con una paritaria que reabre en noviembre, además con todo este quilombo en el medio. Yo creo que si a Neme lo mandaban con una remera de Vladimir Putin al centro de Kiev, tenía muchísimos menos problemas que lo que le van a dejar. Y no sé cómo viene el tema guardavidas, pero ya entramos en épocas siempre medias conflictivas con el tema guardavidas. Sí, van la paritaria es la misma, así que viene ahí de la mano. Claro. Y otro lío que dijimos el año pasado, esa licitación del norte, donde 11 niños está queriendo entrar, hoy mismo, bueno, todavía no es oficial, extraoficialmente ya nos hicieron llegar, el EMTUR suspendió esa licitación que se hacía la semana que viene. Ellos dicen que es porque tienen que arreglar unas cuestiones técnicas de agrimensura, vieron que cómo se cuentan las playas, el frente de Rivera, porque además se habilita de 100 carpa a 300 y si hay algo técnico que tenemos que ajustar ahí, por eso la suspendemos. No hay flojito de papel, el argumento me parece. No anda la impresora, me da la sensación que se abre una puertita de conversación entre las partes para ver cómo se puede dirimir este conflicto. Amigos, esto es política y política local porque no estás bien informado si no sabes de política local, en este caso con nuestro querido Facu Suárez, gracias como siempre. Estamos en Brujos y Científicos, vamos a una breve tanda y a la vuelta volvemos con más. Tanta brujería y tanta ciencia necesitan un descanso. Vamos a una tanda, pero enseguida volvemos. La desigualdad se expande y la comunicación hegemónica valida. Hagamos radio para transformarlo todo. De la Azotea 88.7. SADOP. Conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. SADOP, el sindicato que representa a los docentes privados. Acércate, afiliate, elegí delegado. Sumate a OSDOP, la obra social de los docentes privados. Centro Mutual Docente, cobertura y beneficios para los trabajadores de las escuelas privadas y sus familias. Libertad 4751 de 9 a 17.
En Citecus escribimos sobre ciencia, tecnología y sustentabilidad. Ingresá a citecus.com y encontrá noticias, notas y entrevistas sobre la ciencia marplatense. Citecus, comunicamos ciencia. Stigas, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de la Costa Atlántica. Stigas sigue creciendo. Llámanos al 223-512-4972. Estamos en Rawson 4844. En Instagram, Stigas_MDP. Ezequiel Serra, secretario general. Mayorista Soto. Ventas por mayor y menor. Cigarrillos, golosinas, galletitas, snacks, bebidas con y sin alcohol. Productos de almacén, pañales. Estamos en Fortunato de la Plaza 4798 y también en Jueves Justo 6098, Rotonda El Gaucho. Búscanos en Facebook e Instagram como Mayorista Soto y en nuestra web mayoristasoto.com. Consulta precios y hacé tu compra online. Aceptamos tarjetas, Mercado Pago y cuenta DNI. Mándanos un WhatsApp al 223-426-6910 y te ayudamos a hacer tu compra más fácil imposible. Mayorista Soto, una empresa familiar en crecimiento que comprende lo que las familias y comercios de la ciudad necesitan. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Arquitectos preocupados por el proyecto de ordenanza Régimen de Regularización Simplificada de Construcciones No Declaradas presentaron nota al Consejo Deliberante y solicitan ser convocados. A raíz del proyecto de ordenanza para la creación del régimen de regularización simplificada de construcciones no declaradas en el partido de General Pueyrredón de los concejales Angélica González y Guido García, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, presentó una nota dirigida a la titular del Honorable Consejo Deliberante, doctora Marina Sánchez Herrero, suscrita por el presidente y secretario de la institución, arquitectos Diego Domingorena y Leandro Zapata, respectivamente, manifiestan su preocupación por los diversos efectos, incompetencias y riesgos de su aprobación y además solicitan se convoque al CAPA 9 a la sesión de la Comisión de Obras donde esté en el tratamiento del expediente correspondiente. Dicho proyecto avasalla incumbencias profesionales de arquitectas y arquitectos matriculados al simplificar el trámite de la presentación del plano sin permisos, reduciendo a una cédula catastral y reemplazando la documentación técnico-constructiva que establece el Reglamento General de Construcciones. Coloca al municipio como garante técnico de la seguridad de las construcciones, asumiendo una función que no le es propia ni le corresponde asumir, además de desconocer obligaciones profesionales y previsionales reguladas por normas provinciales de jerarquía superior. En la misiva realizan un detallado informe sobre la inviabilidad del mismo y señalan que ven con preocupación la posibilidad de su implementación porque no solo vulnera las incumbencias de su matrícula y la de los profesionales con las que las comparten, sino que también se contrapone a normas municipales, provinciales y de responsabilidad jurídica del municipio. Encontrar en la web de OCE toda la info que buscas. Datos sobre sustentabilidad, cobertura de servicios y gestiones comerciales. Las cuadrillas en tu barrio, cómo cuidar el agua y las instalaciones sanitarias. Las visitas a la Torre Tanque y todas las respuestas para el cole y la universidad. Ingresá en osmgp.gov.ar. 10 y 20 de octubre, vence tu factura en toda la ciudad. Obras sanitarias. El Malón, base de campamento. En El Malón podés hospedarte en carpa, glamping, refugios, cabaña o simplemente pasar el día en un espacio pensado para disfrutar de la naturaleza. En El Malón también podés realizar fiestas, casamientos, se reciben contingentes de escuelas, clubes, grupos de scouts, ciclistas, motoqueros, jinetes, familias y amigos. Podés disfrutar de un espacio al aire libre con pileta y la mejor comida casera elaborada por sus propios dueños.
30 años al servicio de la comunidad. El Malón, ruta 226, kilómetro 39,5, Villa Residencial Laguna Brava. Más información y reservas 2236-826136. Instagram @elmalón.campamentos. Gran inauguración de Super Alvarado con nuevos dueños. En Alvarado 2742, Super Alvarado te espera con estas super ofertas. Escuchá. Pepsi por 2 litros, 1.700 pesos. Gancia por 950 centímetros cúbicos, 4.800 pesos. Café, la planta de café Cabrales por 250 gramos, 3.700 pesos. Galletitas Macucas por 110 gramos, 550 pesos. Y muchas ofertas más hasta el 5 de octubre por reinauguración. Super Alvarado, de lunes a domingo, de 9 a 21, en Alvarado 2742. En el Consorcio Portuario trabajamos diariamente para cuidar, modernizar y hacer crecer el puerto de Mar del Plata, que genera más de 25.000 puestos de trabajo directos y es el corazón productivo de nuestra ciudad. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, 25 años impulsando el desarrollo. Radio Comunitaria de la Azotea está en A Cooperar. Don Bosco 1788. Vení para democratizar la comunicación. Ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo Brujos y Científicos. Un programa hecho por gente que a veces apela a la brujería y otras se pone rigurosa con la ciencia. Haciendo Brujos y Científicos aquí en el aire de la azotea, donde se respira mejor. Queremos contarles, amigos, que se ha llevado adelante una hermosa gira, se está llevando adelante con uno de los artistas, para mí, Samu, de los que más nos conmueve, me parece, que es el gran Silvio Rodríguez. Lo pude ver una vez acá en el estadio, acá, en ocasión de la Contracumbre. Ah, claro, el Minera. Fue un momento bisagra de mi vida, te diría. Es un artista que nos sigue conmoviendo. Bueno, en este caso vamos a charlar con uno de los hombres que está cerquita a Silvio. A veces lo miro, veo las imágenes y digo, qué lindo poder fotografiar a Silvio Rodríguez, dejar registro. Me parece que de eso se trata la tarea de un fotoreportero, fotógrafo, gran amigo de la casa como es Caloyan Santos Cabrera, que lo tenemos en línea. Calo, buenas tardes. Valentín Belsa y Samuel Zamorano te saludan. Hola, buenas tardes, muchas gracias. No sé si me escuchan porque estoy en el Congreso, en la manifestación de los jubilados y casi no escucho. Perfecto, se escucha perfecto. Llegaste de Chile de acompañar a Silvio Rodríguez en el recital y te fuiste directo a la marcha, Calo, entonces. Sí, yo creo que eso es lo que nos convoca. Hay que estar acá siempre que se pueda, poner el cuerpo, hacer las fotos acá, así que bueno, acá estamos. Vamos a arrancar con lo de Silvio y después nos metemos un ratito en la actualidad. Contanos cómo viviste, Caloyan, estas fechas, esta gira ahí con Silvio Rodríguez, nada más y nada menos, reencontrándose, volviendo a Chile después de 7 años. Mira, la verdad que yo todavía lo estoy creo que todavía no logro dimensionarlo, ni, digamos, digerirlo en toda su dimensión. Para mí es muy, muy emocionante, es mucho más que el hecho de un trabajo, de tener, digamos, sentir la responsabilidad de tener que cubrir y graficar esta gira. Es algo que como a miles y miles de personas implica haber crecido con esas canciones, ser, digamos, tenerlo en el ADN de mi identidad. Entonces, poder ver todo, a su vez, el cariño que le manifiestan, ver la locura que es, por ejemplo, que en Chile hayan sacado primero 2 conciertos en el Movistar Arena, que tiene capacidad para 17.000 personas, y se hayan quedado 180.000 personas en línea para comprarla, y ahí sumaron 2 más, y eso se agotara en minutos, y que después en Argentina pasara lo mismo, y cuando sacaron los 2 de Uruguay igual, y así en la medida en Perú, en Colombia, por donde va a pasar la gira, es tremendo. Y después ver que en ese público son jóvenes, que uno pensaría que es algo más nostalgioso, es muy fuerte. Entonces,
claro, la poesía, la buena canción, la historia, y Silvio convoca eso. Y ha sido muy emocionante, no solamente desde estos 4 conciertos, los primeros 4 conciertos de la gira latinoamericana, sino el primero que yo estuve en La Habana, donde inició todo, fue muy estremecedor. Y cada concierto va creciendo. Es la verdad que es increíble. Kaloyan, aquí cuando lo pude ver a Silvio acá en Mar del Plata, recién lo decía, fue como un punto de inflexión ahí en mi vida. Es como ver un pedazo de historia, ¿no? Ver a Silvio Rodríguez y por supuesto que de la historia nuestra, la historia latinoamericana sobre todo. ¿Qué es lo que vos ves que genera hoy por hoy en la gente? ¿Qué genera en la gente en Chile cuando lo ven con sus propios ojos a Silvio Rodríguez, cuando lo ven pasar esta figura que uno no sabe ni cómo encararla, ¿no? Por la magnitud que tiene. Mira, es tremendo porque es de una actualidad que no se puede creer. Como, por ejemplo, eso, vuelvo a lo mismo, hay algo que hay que concatenar que yo creo que no implica fronteras. Que pasa en Chile, va a pasar en Argentina, va a pasar por donde pasamos y comenzó en La Habana, ¿no? Sino de esta cuestión intergeneracional que ves un público donde está la generación que era joven cuando esas canciones se estrenaron hace 40, 50 años, y a su vez el público joven que hace suyas nuevas canciones que hizo Silvio hace 4 o 5 años, como Para no botar el sofá o los últimos discos, Nuestro Después, y mientras que esas otras generaciones hacían suya, por ejemplo, Ojalá, o Óleo de Mujer con Sombrero, o La Historia de la Silla, hoy hacen Para no botar el sofá o Nuestro Después, y ahí es que te das cuenta que hay una coherencia, y yo creo que eso lo aplaude, eso lo siente el público, y entonces te das cuenta que es intergeneracional, que no es una cuestión de edades y eso, y que el tipo se sienta pleno para cantar todo eso, además es un tipo que no se queda en sus éxitos, ha montado este nuevo repertorio, lo que van a ver, montó más de 30 canciones en el espectáculo, en cada show canta un mínimo de 24 canciones, porque después sube, vuelve a salir, canta 2 o 3 más, y ahí va rompiendo a veces con ese programa, cuando de momento canta otra de las canciones, como pasó en Chile, por ejemplo, en los 4 conciertos de Chile estuvo cantando, aparte del repertorio, canciones que no cantó en uno o en otro. En el primero cantó Te Recuerdo Amanda a piano, después al otro le pidieron Playa Girón y hace un montón que no la tocaba y la cantó, y así lo fue haciendo. Entonces aquellos temas antológicos ahora vuelve con esa banda de músicos excepcionales, porque es otra cosa, es ver a Silvio además rodeado de esos excelentes músicos con nuevos arreglos. Entonces puedes ver La Era con nuevos arreglos, Sueño con Serpiente, y entonces te das cuenta que no hay un pasado, no es del pasado, es muy de actualidad. Entonces yo creo que eso es lo que genera de ese abrazo, que en los tiempos que estamos viviendo nos damos cuenta que más que nunca necesitamos de ese mensaje y de esa canción. Déjame pegártelo, Kaloyan, con el lugar donde estás ahora, en la marcha, en el Congreso, acompañando a los jubilados, en esa misma plaza donde fue cobardemente atacado Pablo Grillo, y vos tuviste un rol fundamental fotografiando a ese oficial que ha cometido esa atrocidad. Es importante, la gente necesita seguir escuchando a Silvio Rodríguez por la vigencia que tiene, por todo lo que nos está pasando en toda América Latina, pero aquí en Argentina en particular, Calo. Sí, yo creo que, mira, eso es para la vida. Yo creo que las problemáticas, vuelvo a lo mismo, si algo yo me he dado cuenta con las canciones de Silvio, con la obra de Silvio, es que trasciende fronteras. El tipo te habla de problemáticas universales. Entonces, las preguntas, por ejemplo, si están en la radio, traten de buscar, porque salió en el último disco, Nuestro Después, que es una canción que él hace, por ejemplo, a las cosas que empiezan a perderse en esa Cuba revolucionaria que él ha defendido y sigue defendiendo tanto, y entonces es coherente con eso. Pero cuando tú lo escuchas perfectamente, ese Nuestro Después también Argentina, y ese Nuestro Después es lo que va viendo en Chile. Entonces yo creo que pasa con eso, que el tipo no ha sido conformista, que el tipo no ha vivido y no vive en una burbuja, y sigue teniendo esa coherencia de hablar de esas problemáticas universales con una alta poesía. Entonces, cuando escuchas eso es tremendo. Por ejemplo, en Chile yo me encuentro, salía afuera y conversaba con el público. Yo quería también entender gran parte del concierto, lo paso de espalda a la banda y a Silvio, porque con mi cámara quiero ver las caras
qué sucede ahí. Y entrando al concierto me encuentro una madre con sus 3 hijas, una de 14, una de 22 y una de 29. Y me dice que para ella era importante venir con sus hijas porque estaban pasando un problema grande y era que una de las hijas la mayor andaba con un barbijo, de 29 años tenía cáncer. Y Silvio era quien las unía. Y escucharlas desde chiquita y a sus hijas. Entonces, que pudiesen ir a ese concierto, que durante 2 horas pudiesen olvidar ese gran problema y ese gran dolor por el cual estaban pasando, para ella era muy importante. Entonces, cuando yo vi esas historias particulares, uno dice, por eso es necesario el arte. ¿Viste? Da de comer al alma, da esto, y por eso es necesario en este caso que sigan existiendo tipos como Silvio Rodríguez. Kaloyan, valorando también el trabajo de la gente del Mapa de la Policía, que hizo esa reconstrucción valiosísima sobre lo que pasó con Pablo Grillo, te pregunto por el momento en que te diste cuenta que vos tenías la foto. ¿Cómo fue cuando te diste cuenta que dijiste, tengo la foto? ¿Y qué costo tuvo esa foto para vos? Eso realmente fue gracias al Mapa de la Policía. Ajá. Yo ese día que estaban reprimiendo un montón, yo hice la foto de ese grupo de gendarmes que estaba disparando, pero estaba en un costado, porque ellos estaban disparando a todos los lados. Y hice la foto, hice el grupo de fotos y vi un gendarme que estaba disparando de forma recta hacia donde yo estaba. Yo me asusté un montón, dije, esto donde cayó fue tremendo. Y ese había sido el disparo que él hace después cuando le pasa a Pablo Grillo. Gracias al Mapa de la Policía, que logra determinar de dónde había salido, yo esa noche revisando la foto digo, por los metadatos de la foto, por la hora que yo tengo mi foto, claro, saco la conclusión de que un minuto después es ese segundo disparo. Claro. Así que podía hacer ese. Y lo mandé y realmente fue un trabajo colectivo, gracias al laburo de todos los que están en el Mapa para la Policía, gracias a muchos colegas que también aportaron sus fotos, y en este caso yo encontré la foto donde se podía identificar el nombre del gendarme. Kaloyan, para nosotros es un placer enorme charlar con vos. Te dejamos que continúes ahí también con tu trabajo en el Congreso. Gracias de verdad, de corazón, por el trabajo que haces, Calo. Dale, gracias. Acá estamos y un abrazo grande. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Kaloyan Santos Cabrera. En la barricada, estaba ahí en el medio de la marcha. Nunca en un costado. Con la cámara en mano, teléfono en la otra. Qué fenómeno, ¿eh? Nunca en un costado. Kaloyan Santos Cabrera, entonces amigo nuestro, fotoreportero, fotógrafo, docente también. Bueno, pueden seguirlo en las redes a Kaloyan Santos Cabrera. Tremendo fotógrafo, ha seguido la gira entonces por Sudamérica de Silvio Rodríguez, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, presentando su último álbum Quería Saber, y hacía 7 años que no pisaba Chile Silvio Rodríguez desde su última presentación. Allí estuvo Kaloyan también con un gran trabajo, insisto, búsquenlo en las redes porque logró captar esa emoción del público. Y hablando de la otra foto, la que mencionábamos recién, hay que decir que esta semana fue imputado formalmente el gendarme Guerrero, el autor de ese disparo en contra de todo reglamento de utilización de ese tipo de armas, que terminó con una herida, según la carátula, lesiones gravísimas sobre la integridad física de Pablo Grillo, que se sigue recuperando, que ha perdido movilidad, que ha perdido un montón de su ser, según el propio testimonio de su madre, al quien le deseamos la mejor de las recuperaciones posibles. Lamentamos que la carátula no sea tentativa de homicidio como se reclamaba, pero bueno, en principio es importante el dato y por supuesto esperamos que haya también responsabilidad penal sobre quienes han dado las órdenes, porque no hay que olvidarse también que arriba de eso está la política, arriba de esas acciones represivas, pero es importante también resaltar la tarea de los fotoreporteros, en este caso Kaloyan Santos Cabrera ha estado con Silvio Rodríguez y nos permite a nosotros también, desde Brujos y Científicos, escuchar la voz de Silvio, que siempre nos conmueve y que siempre le da alimento a nuestra alma. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a
seguimos haciendo brujos y científicos. En este caso, mi querido Samu, vamos a hablar sobre una actividad que se realizó ayer, que tiene que ver con el 5º aniversario de la histórica encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, un eje fundamental, diría yo, del papado de Francisco y que además nos permite seguir tirando de ese hilo para seguir analizándolo. En este caso, se ha organizado una actividad en el marco de las que realiza la Universidad Popular de los Trabajadores, allí en la histórica sede de la CGT de calle Catamarca. Vamos a charlar sobre cómo ha resultado entonces esta cátedra abierta recordando la encíclica del Papa Francisco. Para hablar sobre esto tenemos en línea a Fernando Navarra, que es integrante del secretariado de la Pastoral Social de la Diócesis de Mar del Plata. Fernando, buenas tardes. Valentín Belza y Samuel Zamorano te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están Valentín y Samuel? Y bueno, y a toda la audiencia ahí. ¿Cómo ha sido, Fernando, esta actividad? Muy buena, por cierto, para recordar estos 5 años ya de Fratelli Tutti, ¿no? Hola, hola. Fernando, ¿los escuchás? Se perdió un poquito la comunicación. Ahora sí te escucho. Te escuchamos perfecto. Decíamos esto, ¿cómo ha sido entonces la actividad de con esta iniciativa de los 5 años de Fratelli Tutti? Mira, fue una muy buena actividad. Fue una actividad en la que participaron referentes que formamos parte de un panel de lo que es el sector gremial, referentes del sector empresarial, del sector juvenil y también del sector universitario, también de la Universidad Popular de la CGT, y en el caso mío, a mí me tocó participar como miembro del equipo animador de la Pastoral Social de la Diócesis de Mar del Plata. Y fue una muy buena actividad porque en el marco del espíritu de la encíclica Fratelli Tutti, que llama al diálogo y a la amistad social, nos permitió, en el caso por ahí nuestro, somos los que normalmente o tradicionalmente invitamos a todos al diálogo, pero compartir distintas miradas sobre la encíclica por parte de personas de distintos sectores de nuestra comunidad, ¿no? Uh-huh. Esta encíclica invita, como bien decís, a distintos sectores. ¿Cómo fue la ida y vuelta entonces con la gente que ha participado y que se ha acercado a esta actividad? Mira, fue muy bueno. Primero porque lo que estamos viendo, yo lo comentaba ayer en el desarrollo de la actividad, es que hay una voluntad de muchos miembros de nuestra comunidad de buscar el diálogo, de buscar el encuentro. Obviamente para esto hay que generar las condiciones, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos hace poquito tiempo, después de las vacaciones de invierno, en el mes de agosto, la Semana Social Diocesana, luego estuvo la Semana Social Nacional, que la lleva a cabo la Iglesia Católica y donde también se invitan a distintos sectores a participar, y nos llamó muchísimo la atención que uno ve, digamos, desde los medios, desde distintos sectores que se plantean descalificaciones, insultos, se profundizan las diferencias, se promueven grietas, y sin embargo son muchísimas las personas, los dirigentes, los referentes, sea del ámbito político, del ámbito empresarial, del ámbito gremial, que sienten la necesidad de parar un poquito de la diferencia. Y eso es importante. Yo recién decía que la Iglesia es uno de los ámbitos propicios para esto. Recordemos que cuando fue la crisis del 2001, fue luego el Papa Francisco llamó a la mesa de diálogo nacional, que reunió a miles de referentes de los distintos sectores de nuestra comunidad, para ver cómo se salía adelante de esa crisis, en un contexto donde la gente no quería saber nada más con los políticos, con los que estaban a cargo del país, y sin embargo se sentaron las bases para que se pudiera dialogar, y a partir de ese diálogo fijar algunas políticas de Estado para que la nación saliera adelante. Entonces, digo, hoy se ve en muchos sectores esta voluntad genuina del diálogo. ¿Crees que Papa Francisco será de aquí a la eternidad, ad eternum, como se dice, un parteaguas en la política argentina también? Mira, con Francisco pasó algo particular que también lo referencié ayer. Uh-huh. El mensaje de Francisco es el mismo mensaje de la doctrina social de la Iglesia, que nace con el mismo Cristo, pero que nace o se consolida dentro de la Iglesia con una famosa encíclica que salió sobre fines de 1800, que se llamaba Rerum Novarum, de las cosas nuevas, y que hablaba, mirá lo que decía la encíclica, ¿no? En el contexto de la posrevolución industrial, donde el trabajador, el obrero era explotado, decía que no podía ser que el obrero fuera
explotado, que las mujeres y niños trabajaran altas horas, que no cobraran sueldos dignos, que no hubiera descansos, que el Estado no tomara intervención en esto. Te estoy hablando 1891, ¿no? Y la Iglesia sí siguió con distintas encíclicas y mensajes sociales donde promovía principios como el bien común, la participación, la solidaridad, la opción por los más vulnerables y los más pobres. Y no hizo Francisco Bergoglio, yo los nombro a los dos, pero ¿por qué los nombro a los dos? Porque cuando Bergoglio era Bergoglio y había un signo político determinado, no lo recibieron 14 veces, y ese mismo signo, cuando pasó a ser oposición, lo aplaudía y lo alababa. ¿Qué molestaba de Francisco al gobierno de turno? Que de alguna manera, a la luz de los principios de la que la sociedad vivía con uno y con otro. Pero ¿qué pasó el día que muere Francisco? Yo no sé si todos los que lo criticaban de uno y otro sector se sintieron reconciliados. Francisco, al que nosotros, como decía García Cuerva, ¿no?, el arzobispo de Buenos Aires, al que no lo dejó, cuando murió y se vio lo que había representado a nivel mundial, es como que generó una especie de reconciliación natural de todos los argentinos en cuanto a la figura de Francisco. Se sintió que por primera vez no hubo diferencias, a pesar de que se los había atacado, en reconocer que su mensaje trascendía los límites del país. Me parece que eso es gran parte del legado de Francisco. Fernando, nosotros queríamos tenerte este ratito aquí en Brujos y Científicos, felicitarte por la actividad, la verdad que es fundamental mantenerlo a Francisco, así que te felicitamos por el trabajo que han hecho y gracias por este ratito. No, gracias a ustedes por la invitación y a disposición. Un abrazo grande para todos. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Fernando Navarra, que es integrante del Secretariado de la Pastoral Social de la Diócesis de Mar del Plata, sobre esta actividad que ayer han hecho entonces en el marco del trabajo que hace la Universidad Popular de los Trabajadores en la sede de la CGT, a 5 años de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Recomiendo a quien no la haya leído que lo haga, porque realmente hay mucho material ahí para analizar. Y hay que decir que desde esta semana Mar del Plata tiene su calle Papa Francisco, que es esa no la tenía. La calle Mitre entre 25 de Mayo y San Martín. Ese tramo de la calle Mitre se llama Papa Francisco. Mirá. Por lo cual, el punto neurálgico de las concentraciones para todas las manifestaciones hoy por hoy será en el Monumento a San Martín, que queda exactamente en Avenida Luro y Papa Francisco. Me encantó. Bien. Algún día habría que analizar un cambio, meter alguna lavadita, algunas nuevas. De calle, ¿no? Podría ser. Sí, cada tanto debe... A ver, las que ya están, generalmente es difícil que cambien. En este caso es solo un tramo. Sí. Se ha pedido cada tanto. Hay un proyecto para, por ejemplo, la calle Palestina, quitarle ese nombre. En su momento con la calle Roca también. Se había de uno y otro lado, sí, ¿no? Sí, del pensamiento universal. Dice, no, Roca mató a los indios, que no se llame más Roca. Del otro lado, Palestina, no, estamos pro Israel ahora con este gobierno, que no se llame Palestina. Bueno, cada tanto las corrientes de pensamiento van queriendo modificar. Algunas van sumando también, la ciudad se va expandiendo, claro. Y obviamente hay que seguir nombrando calles. Así está Rodolfo Walsh también, que tiene su calle, por iniciativa del secretariado del Sindicato de Prensa de Mar del Plata, allí en la zona del Faro. Avenida Centeno también. Centeno es la que va al cementerio Parque, para aquel lado sur, la continuación de Antártida Argentina, sería el llamado Camino Viejo a Miramar. Exactamente. Bueno, habría que ser, ¿por qué no pensarlo en términos competitivos? Por ejemplo, la ruta 88, desde el Gaucho hasta donde está habitada, se llama Avenida Perón. Muy poca gente le dice Avenida Presidente Perón a esa, pero se llama así. Y hoy en esta fecha más aún hay que recordarlo. Entonces, amigos, estamos haciendo Brujos y Científicos. Recuerden que se comunican al 2235-828700. Si me ven revoleando así papelitos, son las anotaciones que me hace Julita González para no errarle con ningún dato, porque uno va perdiendo la memoria con los años. Sí, no es solamente el pelo, también la memoria. Viejos. Amigos, en Brujos y Científicos, vamos con lo que sigue, dale. La actualidad política y la literatura tienen algo en común. Requieren una buena lectura. Pensá en el comienzo. En Brujos y Científicos le pedimos a Lucía Kramer que nos traiga una lectura que nos rescate. Con la presentación de la voz de Ricardo Mollo, la saludamos a nuestra querida Lucía Kramer, licenciada en Letras y magíster en Filología Rusa, que nos trae una lectura para que nos rescate mi querida Lu. Buenas tardes, aquí Valentín Belsi y Samuel Zamorano. Buenas tardes, Samu, Valen, ¿cómo andan? Muy bien. Muy contenta con el top 5 que
terminaron de definir la última vez, hablando del Moyo justo de casualidad, ¿no? Entró Divididos en el top 5 de la historia del rock nacional, ¿eh? Increíble. Bueno, no increíble, no, bastante creíble me parece. Yo no lo puedo creer. No sé, Valen, ¿qué opinas? Yo creí que no iba a suceder. Me voy a tirar arriba de la granada, me voy a hacer cargo. Creí que no iba a entrar al top 5. Yo por mi lado soy divididista de la primera hora. Bien, Samu, muy bien. Como un tipo de bien. Y usted, Lucía, se encargó de votar todo lo que tuviera Moyo en su formación. Usted lo votó. Yo, todo, primero al último. O sea, después concejal, subtesorero, todo en relacionado con el Moyo. Todo Moyo. ¿Qué opina antes de su columna, qué opina del amor de su vida? Porque Moyo, el corazón de Moyo no se lo robó usted, se lo ha robado Natalia Oreiro. ¿Qué opina de eso? ¿Sabés qué? Me das un pie. Ustedes tienen una columna de cine muy importante, así que seguro ya lo han hablado. Pero se estrenó un peliculón del amor de la vida del Moyo, que es La Mujer de la Fila, me parece. La Mujer de la Fila, exacto. La Mujer de la Fila, una producción chilena, española, argentina, pero muy interesante, sobre todo chilena, pero que les recomiendo muchísimo ir a ver, ya que me das ese muy bien, me encanta a Nati Oreiro, muy bien. O sea que yo a veces. No le daba mucho crédito a ese amor y sin embargo han traspasado décadas ya. Tremendo, ¿eh? Cuando surgió dije, esto va a durar con pedo de una canasta, pero no. Un montonazo de años llevan Metieron juntos. hijo y todo, Un montón, re bien. Terrible. No, y aparte, perdón, un mini chisme. Ella lo buscó a él. Él no a ella. Eso es tremendo. ¿Con qué tupé? ¿Con qué tupé? ¿Quién lo hubiera dicho, no? Sí. Che, ¿y Arnedo con quién anda? Se metían en una, ¿viste? Y Catriel, joven, no están tan jóvenes. Catriel no sé, hay que buscar. Lo peor es que a Lucía le das media vuelta de arranca. Vamos a ordenar su columna. Le dimos la difícil tarea de que nos traiga una lectura que nos rescate, en principio que nos rescate del Movistar Arena ese que nos vimos el otro día. Increíble, buen show musical, sobre todo. Como cantante es perfecto siendo presidente de la Argentina, Milei. Esa es la definición, muy afinado sobre todo. Muy afinadísimo, sí, afinadísimo mal. Bien, hoy les traigo la verdad que un poco un capricho, diría yo, porque es uno de mis libros que está hablando de los top 5, está dentro de mis top 5 de libros favoritos. ¡Apa! Sí, les vengo así medio como una bomba, así que si lo critican, medio que ya esto es Nos peleamos. Un corte. Salimos un poquito de las utopías y las fantasías que les fui trayendo a lo largo de estos meses para hablar de el hombre que está sentado y espera o el hombre que está solo y espera. La realidad es que son dos traducciones distintas. Yo me quedo más con la de está sentado y espera. Me parece un poquito que viene más acorde a lo que cuenta y relata el señor Raúl Scalabrine Ortiz, publicado en 1931. Es un ensayo sobre la identidad del hombre solitario porteño, y acá sí les vengo a pedir perdón por el capricho, porque esto es 100% porteño, 0% marplatense. Yo vengo también a tomar como el cupo porteño del programa, así que está muy bien. Tengo que hacer la tarea. Este hombre que está sentado, está solo y espera, también se habla mucho de que es Adán Buenos Aires, el complejo personaje de Leopoldo Marechal, que algunos también lo deben haber leído. Otro de mis libros favoritos que también está en mi top 5, pero que también dicen que es Raúl Scalabrine Ortiz. Entonces, para hablar un poquito de quién fue Raúl Scalabrine Ortiz, que no fue solo en realidad un político, que muchos lo asocian al radicalismo. Nosotros, la gente de letras, la gente de Puan, lo asocia más con la literatura, miren ustedes. Claro. Con un intelectual, un pensador que escribió distintos diarios, revistas, muchos libros que aportaron a la cuestión nacional. Hablaron en contra de la injerencia británica en nuestro país. Estuvo también en Forja, obviamente, la Fuerza de Orientación Radical, dando toda esta pata teórica a lo que fue la nacionalización de los trenes, adquirir soberanía con los ferrocarriles. Pero antes de todo eso, o en realidad durante, diría, escribió esta Biblia porteña, como dice el subtítulo de este libro en cuestión, donde analiza un poco lo que fue el argentino de la década del 30, durante la década infame, a la que, por suerte, el peronismo le puso fin. Así se van dando una idea de lo que es la radiografía mental y sentimental del argentino porteño, y en ese sentido, argentino en realidad promedio de ese momento. El hombre que está sentado y espera, hay una idea de sensibilidad, ¿no? Scalabrine acá exhibe en un contexto social muy complicado, donde los jóvenes intelectuales, que podríamos decir nosotros en este momento, discutían las nuevas ideas de las revoluciones de México, de Rusia, la reforma universitaria en Córdoba en 22, si mal no me recuerdo.
Y habla entonces, ¿no?, de toda esta oleada revolucionaria intelectual en Argentina, en esta época que iba en contra del positivismo, del estructuralismo, era algo más atraído por el espiritualismo, sentimentalismo, la reforma social, la revolución. Y en este contexto, los argentinos buscaban entonces una definición, ¿no? Una definición a sí mismos en un momento de mayor inestabilidad política, económica, social, como fue, bueno, un poco la década infame. Y Scalarini, en El hombre que está sentado y espera, enfoca este núcleo de construcción de sentido cultural, el centro porteño, que claro, como, o sea, obviamente, ¿no? Corrientes y Esmeralda, el centro neurálgico del sentido de Argentina, los edificios, la muchedumbre, bueno, ahí se aloja un poco el nuevo sentido de esa nueva Argentina que renacía después de la destrucción total, ¿no? El personaje que, bueno, podría ser Scalarini, podría ser Adán Buenos Aires, cada uno lo tomará según sus propias intervenciones y lecturas, es una respuesta muy amable a estas imágenes críticas de la Argentina elaboradas por los europeos, los migrantes, los italianos, los españoles, hasta mismo los ingleses, cuando venían a la Argentina y, bueno, hablaban un poquito de que era para el exterior Argentina, el granero del mundo, ¿no? Bueno, este libro es un espejo muy representativo entonces de lo que era la inquietud del alma argentina en ese momento, en ese entorno urbano que venía creciendo exponencialmente, con una mano de obrera totalmente explayada en industria, edificio, rutas. El gaucho desaparece en este libro. Los paisanos se intentan entonces parecer un poco a los intendentes de los pueblos del interior, porque también hay mucha mención a eso, y se empieza a lo largo de la Argentina, y vuelvo acá a pedir perdón, se empieza a intentar imitar un poco las costumbres porteñas, a lo largo y ancho de lo que es Argentina. Y acá voy a animarme a hacer dos citas. Una de Sarlo, que dice que El hombre que está sentado y espera es una Biblia porteña que trata del amor, de la amistad, de la política, el juego, la aventura, el aburrimiento y la tragedia sexual de Buenos Aires de ese momento. Buenísimo. Un libro, sí, es buenísimo, porque realmente es la depresión y el alejamiento sexual y el hombre totalmente nostálgico y solitario. Es un libro que es a Buenos Aires como Don Segundo Sombra y Martín Fierro son a La Pampa. O sea, después de todo ese boom de la radiografía de La Pampa, de todo lo que vimos en la primaria, de cómo venía Sarmiento, contarnos cómo eran esas llanuras pampeanas bastante aburridas, bueno, Scalarini rompe con eso y trae este centro de Corrientes y Esmeralda. Y si me permiten en el piso, yo sé que esto es poco radial, les quiero leer un pedacito del libro para que entiendan la radiografía del porteño, la mentalidad del hombre porteño. Dice: el hombre de Corrientes Esmeralda es un misántropo que odia la soledad personal. No puede estar solo. La soledad personal lo contraría y atrista. Las tertulias se instalan en el interior de una casa o en un café. El estado de ánimo no se modifica. El café rebosa. Las mujeres están excluidas de esa grey. Son hombres que hablan poco y en voz baja, como si bisbiciaran un rezongo. Es muy raro que discutan o promulguen ideas o sentimientos. Su conversación es casi siempre una conversación desquiciada con más pausas que palabras. Una conversación que no quiere predominar. Suena un tango. La densidad del silencio se intensifica. Cesan los rumores y los ruidos. Todos callan. El café es un templo de abstracción. Los hombres encorvan ligeramente sus testas y distraen sus ojos en el borde de la taza en que desprende la ceniza de los cigarrillos. Meditan. Están ensimismados. Hurgan sus días irreconciliablemente distanciados de la realidad. Divagan. En su fantasía, moldean sus vidas como una miga de pan. La desunen, la reconstruyen, la llenan de perspectivas. Son artistas sin otras materias plásticas que sus propias existencias. Sueñan. Es una decepción más que se infiltra en sus ánimos. Cuando el tango termina, los ojos cansados tienen rastros de un desgano que conoció la aventura. Alguien comenta: este pasquín tiene poca noticia de fútbol. Y siguen esperando otro tango. Qué maravilla. No me digan que no Qué es hermoso. Qué maravilla. Gran libro. Gran libro. Tengo el recuerdo todavía de haber ido a Capital una de mis primeras veces ya grande, ir corriendo a Corrientes y Esmeralda. Quería ver en primera persona esa mirada. Esa mirada y esa imagen que nos plantaba Scalarini Ortiz, y es exactamente precisa. Gran cita aparte, Lu. Sí, hermosa. La verdad que es muy melancólica, muy
asociada a ese momento, ¿no? Al tango, el cigarrillo, el alcohol, el machismo, pero bueno, un lado más de angustia. Y el concreto, ¿no? Tanta ciudad, tanto cemento por todos lados, qué loco, porque uno acá no lo vive, el porteño es un ser especial. Exactamente. Es una jungla de concreto 100%. Exactamente. Totalmente, sí. Bueno, gran aporte ha hecho entonces con uno, me sumo, Lu, uno de mis libros favoritos, me animaría a decir. No tenía lo del hombre está sentado, el hombre que está sentado y espera, siempre tenía como que está solo, no sabía esa duda. Sí, hay dos. Yo creo que es por una mala interpretación de las traducciones o de las versiones que fueron dando, pero claro. Creo que la más común es solo. Mira. Yo tengo una edición, no me animaría a decir el año para no errarle, pero muy muy vieja de conseguir una librería de usados y la tengo ahí atesorada. Uy, la va a tener que compartir, me parece. Claro. Se la presto. Tiene que venir a Mar del Plata usted, nada más. Sí, tengo que ir, ya iré. Ahora me queda la duda si será entonces el subsuelo de la Patria Sublevada o el patio de atrás de la Patria Sublevada, porque los dos medio que pueden llegar a ser. Pueden ser las dos. Para mí es patio, para darle más controversia. El patio trasero de la casa Sublevada. Yo le doy entonces hoy, como siempre, pero hoy más que nunca, mi coincidencia, mi querida Lu, hoy nos ha rescatado entonces con esta gran lectura. Bueno, chicos, muchas gracias y bueno, que tengan buena semana y a rescatarse del show hermoso que dio el presidente, por favor. El Panic Show, beso grande, Lu, gracias. Adiós. Ahí pasaba, amigos, Lucía Kramer, licenciada en Letras y magíster en Filología Rusa, pero ante todo es nuestra amiga que viene aquí a Brujos y Científicos y nos trae una lectura que nos rescate. Para hablar del séptimo arte, en Brujos y Científicos necesitábamos a alguien hecho de cine. Todas las novedades del cine, series y televisión en la voz de Martín Morales. Nadie se ofende, pero lo mejor para el final. Martín Morales con nosotros, ¿cómo anda? Todo bien, por suerte. ¿Qué tal? Bueno, miren, me cruzo de piernas para hablar de cine, como en el cafetín que hablaban recién ahí de los porteños. ¿Viste la última de Carlos Gardel en Nueva York? Tenemos que grabó, filmó en Nueva York. Sí, como que no. Aparte, el cine da para el debate de una manera tan hermosa. Sí. Cuando es una buena peli. Claro. Yo, por ejemplo, anoche miré La autopsia de Jane Doe. Yo ya la había visto. ¿La autopsia de Jane Doe? ¿Cuál es? Es una muy buena película de terror. Si no la vieron, véanla. No sé en qué servicio de streaming está, pero yo la bajé y la vi. Y es una gran película y me quedé como 2 horas después hablando sobre el film porque abre muchas es que cosas. Está bueno, es un buen eje el del film. Bueno, ¿qué nos trae hoy en su columna de Hecho de Cine? Sí, mira, tuve que cambiar así a último momento algunas cosas porque el desarrollo que iba a traer, que traje, lo dejamos para la próxima. Me encantó, perfecto. Porque no creo que lleguemos a terminar bien, todo esto. Así que vamos a hablar un poquito sobre la actualidad de lo que está sucediendo en la industria argentina, pero principalmente en las salas de cines. La semana pasada, no sé si se acuerdan, que yo les conté que comenzaba el jueves pasado y termina hoy. Hoy 4 luquitas. Exacto, la fiesta del cine, la llamada fiesta del cine, que es la semana con las entradas muy baratas, 4.000 pesos. En todas las funciones. En todas las funciones. Dije que iba a ir y ¿Ibas a llevar a los nenes? No fui al final. No sucedió. Ni para eso me da, viejo. Todas las funciones a 4.000 pesos y también promociones para la compra de pochoclos. Bien. Había como cosas muy baratas, te recargaban el balde si lo comprabas ahí de manera gratis. Bien. Era como hasta hoy, así que si quieren ir al cine a 4.000 pesos es hasta hoy inclusive. Están a tiempo, viejo. Queden bien con alguien. Lleve. ¿Usted ha metido cita, es de hombre de cita en el cine? Pero toda la vida. Bien, claro, es un buen momento. Es un lugar juega local. No sé si cita, porque es medio raro, en el sentido de que no estás hablando con la persona por 2 horas. Claro, ¿no? Claro. Pero después de una buena peli. Para después. Para después, sí, pero sí. Una charla post-cine. Es la mía. Yo soy del cine, vamos al cine. Confiéselo al aire. Ha llevado para Avant Premiers, porque ahí gana. El tipo de crítico de cine gana con eso. Mira, yo he hecho entrar a cierta gente a eventos exclusivos. Bien. Había una época, ahora creo que no tanto, pero en una época había más expectativa sobre los Avant Premiers, era medio difícil de conseguir. Antes había acá en la ciudad de Mar del Plata. Para la prensa se hacía su Avant Premier, ahora no. Ahora hay alguna que otra función una vez cada tanto.
que se invita gente, pero no. Claro. La función de prensa, como se hacía antes, no existe. Netflix le cortó las piernas al levante del crítico de cine, me parece. Sí, igual complicó. a 4.000 pesos. Claro. Igual hay 2x1, hay un montón de promociones, pero 4.000 pesos es barato. Ahora, la pregunta está, ¿por qué no funciona? A ver. Porque no fue nadie al cine. ¿En serio? Está a 4.000 pesos. Y tampoco... ¿Por qué no funciona esta idea? ¿Qué nos sucede, vida mía? Decía. ¿Cuál es el problema del cine ahora? ¿El precio de la entrada? ¿La falta de publicidad de la fiesta del cine? Que si yo no les decía, quizás... Yo no lo vi en ningún otro lado. En ningún lado lo vi. ¿Qué es lo que pasa? ¿La cantidad de películas? Bueno, los números hablan por sí solos. Y además, por supuesto, la situación del país, ¿no? Que antes de pagar 4.000 pesos para ir a una película, quizás te vas a la carnicería y con 4.000 pesos algo comprar. O al Movistar Arena. Pero por ahí con 4.000 no, pero una familia de 4, por 4, ahí tenés un alto guiso. Exacto. Pero quizás decidís comprar algo para comer antes que irte al cine. Claro, ¿no? Los números dicen lo siguiente. A ver. La fiesta del cine termina hoy, por lo tanto, los números de hoy no están todavía. Pero si hasta el día de ayer, del jueves hasta el martes, están los números. Y en estos días fueron, que es muy poca gente, ya dejando de lado que la entrada está barata, está yendo muy poca gente al cine. 389.000 personas del jueves a ayer. Muy poco. Es muy poca cantidad de gente la que está yendo al cine. Poco. Esto se verifica de una manera mucho más profunda cuando comparamos las distintas fiestas del cine. Claro. Viste que yo les dije que 2 o 3 veces por año se hace la fiesta del cine. Bueno, la última fiesta del cine, que fue realizada en marzo de este año, fueron 642.000 personas. Casi el doble. Casi el doble. En marzo de este año. En septiembre del año pasado fueron 625.000 personas al cine. Ahora estamos complicados. Y en febrero del 2024 fueron 866.000 personas al cine. Estamos claros que hoy no va a ocurrir el milagro de que vayan 300.000 personas, no va a suceder. Por eso las cadenas de cine están haciendo malabares para que vayas. No dejando de lado la fiesta del cine. Sino dándote, vos entras en la página para comprar una entrada hoy. La página de acá, que es mi boletería. Y elegís la función y demás, tenés una lista de promociones. Lo vi, de eso 2 por es 1, increíble. El club de esto, la tarjeta del otro. Para que vayas y compres una entrada. Porque lo repito, una vez lo hemos contado. El cine lo que quiere es que vos a la entrada quizás te la regalen, no le importa el precio de la entrada porque no ganan plata con eso, sino que después te vayas a comprar un pochoclo. Claro. Eso es lo que quiere el cine. Sí, pero no estamos medios quedados de estreno. No digo el cine nacional solamente, digo en general. Como no sé si es la época o qué, pero me parece que hay momentos en que el mismo cine yankee te bombardea y te dice, no, porque ahora sale y te meten publicidades en la tele, en los diarios, en las radios, y ahora es como que están medio... Eso era la segunda parte de esta cuestión. ¿Por qué? En el año, si uno analiza el año cinematográfico, hay 3 puntos, o 2, mejor dicho, no 3, vamos con 3, que son los 3 puntos fuertes de taquilla del año. Dejando de lado que quizás aparece Homo Argentum y te lleva 2 millones de espectadores en una semana. Obvio. Pero el fuerte siempre son 3 puntos. Navidad, o sea, el último fin de semana del año, Navidad y Año Nuevo. Las vacaciones de verano llegando en febrero, no en enero, sino más a febrero, y las vacaciones de invierno. Claro. Esos son los 3 puntos fuertes del que la gente va a mansalva al cine. Y son los momentos del año en los que las distribuidoras ponen toda la carne al asador. Claro, ya saben que va a ir gente, entonces ahí apuestan ahí. Las películas de Marvel, las películas de animación siempre son en vacaciones de invierno o en verano. Claro. No te van a estrenar una de Disney ahora. Claro. Justamente porque ahora saben que no va gente al cine, ¿no? Esa es la primera, la cuestión. Ahora, si vos ves la cartelera mañana jueves se renueva la cartelera en Argentina, mañana estrenan 8 películas en Mar del Plata. 8. Que es un número muy raro de que estrenen tantas películas al mismo tiempo en la ciudad de Mar del Plata. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Qué onda? Eso es malísimo. Claro. Porque primero, la gente no sabe cuáles son esas 8 películas. Claro. Porque quizás se llama la atención con una, pero no con las otras 7. Y segundo, de esas 8 películas, 3 que estrenan mañana en Mar del Plata son argentinas. Mirá. Y nadie sabe de esas 3 películas cuáles son. Claro. Ahora, ¿por qué se estrena todo junto en el mes de octubre? Porque la semana pasada también hubo 7 estrenos. Es un montón. Esta es 8. La semana que viene va a haber 8 más.
¿Y por qué tanto estreno junto? Bueno, la cosa es que el Inca hace ya... No es problema del Inca de ahora, es problema del Inca de hace rato ya. El Inca tiene que respetar ciertas partidas que si no, si se pasa de un día, o sea, si estas 3 películas argentinas no se estrenan mañana, se estrenan el jueves que viene, por ley le tienen que dar dinero de resarcimiento porque la película no se estrenó en el plazo indicado. Mira, no entonces, como durante gran parte del año el Inca hace la plancha, se vienen en octubre con una cantidad de estrenos que dicen tenemos que estrenar 15 películas en 2 semanas. Pasó uno del Inca por un almacén y vio un pionono y dijo, uy, dale, ahora, metele. Tiene que hacer algo. Ese pionono ese ahí. Uy, una guirnalda de navideña. Dale, el pan dulce hay algo que tengo que hacer. Se ven con que hay una enorme cantidad de películas, este año muchas menos, porque no se produjo cine argentino, pero que hay un rejunte de películas nacionales que hay que estrenarlas sí o sí, porque si no el Inca tiene que empezar a pagar. Entonces dice, ¿qué hacemos? Bueno, mañana 3 películas, la semana siguiente 3 películas más. Y esas películas están una semana, no las ve nadie, porque realmente no tienen publicidad y no las ve mucha gente. Y la película se estrenó, o sea, el Inca cumplió, se estrenó, pero después la opinión de la gente es, ¿cuándo se estrenó esto? Después vos ves los informes de todos lados, esta película fue vista por 80 personas, y no es solamente por culpa de la película, que quizás es buena o mala, no importa. Los comentarios malintencionados como los de Adorni en su momento, decían, no, que ¿para qué vamos a bancar esto si esta película fueron a ver 30 personas? Porque pero nadie se enteró. Sí, esto no es problema de ahora, no es solamente de este año se profundizó. En esta gestión se profundizó todo esto, pero esto se viene ya de hace bastante tiempo, con bastantes problemas en el Inca, y este es uno de las cuestiones. Mañana hay 8 estrenos en la ciudad de Mar del Plata, y de esos 8 estrenos seguramente ninguno va a estar entre los 3 más vistos. La semana que viene nos dirá entonces cuáles son los que nos recomienda. De tanto estreno nos va a tener que hacer una ayuda a memoria de qué ver y qué no ver. Vayan a ver Una batalla tras otra. Esa se estrenó la semana pasada, es un peliculón. Me van a agradecer el año que viene cuando vean los Oscars. Va a estar todo. ¿Anotaste? 400 nominaciones va a tener. Una batalla tras otra. Una batalla tras otra. Con Leonardo DiCaprio, dirigida por Paul Thomas Anderson. Peliculón con mayúsculas. Tengo que despedirlo, pero antes quiero que muestre a la cámara en streaming su remera. Tremenda remera. Es el tipo que viene mejor luqueado de todos Brujos y Científicos. Es Gohan contra Cell. Buenísima, buena remera. Gohan con la ropa que le había dado Piccolo en su momento. Era la vestimenta típica de los Namekusei. Ahí cuando Cell lo mata a Goku. Nunca vi Dragon Ball, pero no digan nada. Qué vida triste. Dragon Ball Z. Me siento medio... Bueno, ¿ves? No sé. Qué vida triste. Me siento fuera. Nuestro querido Martín Morales, hombre hecho de cine, gracias como siempre. La semana voy a ver, te prometo que voy a ver la película que acabas de recomendar. Una batalla tras otra. Y voy a venir la semana que viene a decirte. Y si quieren ir a ver Belén, aprovechen hoy, porque mañana ya no está más. Listo. Así que si quieren ir a ver Belén, vayan hoy a verla. Si no hay que esperar, creo que a fin de mes se estrena en Amazon Prime. Bien. Pero vayan al cine. Vayan al cine. Toda esta columna que hicimos para decir. Obviamente, pero si anda más a la marcha de los jubilados y después de ahí estás ahí cerquita de los cines de ahí del centro, te vas a alguno de los que hay y puedes ver una limpias el gas lacrimógeno si llega a ver algo y entras al cine derecho. No, amigos, que no pase nada. Martín Morales con nosotros, estamos en Brujos y Científicos, nos metemos en el cierre, dale. Tal como vino se fue, como los malos perfumes dejó su olor en la piel. Y en el aire una nube, tal como vino se fue, como los malos perfumes. Tal como vino se fue, como igual que nosotros, se me enojó Julita. Nos tenemos que ir porque le dejamos las noticias afuera, creo. Sí, el tintero de Julita hoy no hubo lugar, no hubo tiempo. No sé, que habría hoy algún hombre que, no sé, que hizo la caca más grande del mundo o algo por el estilo. Probablemente. Nos quedó fuera mi editorial y la noticia del tintero. Un sueco que vio que tenía toda la vida resuelta y se suicidó. un tipo que se tiró de paracaídas y no lo abrió. Ese tipo de noticias nos trae. Eso pasó acá, lamentablemente, una mujer. Hace tenés poco, razón. Sí, lamentablemente, sí. Una mujer misionera de 52 años. Terminamos abajo la despedida del programa. No sé cómo levantar esto. No se levanta, así que solo queda despedirse, amigos. Nos vamos. No me acordaba. Nos vamos. Nos vamos, amigos. Esto ha sido Brujos y Científicos. Mi querido Samuel Zamorano, un placer como siempre. Igualmente. Vayan ahora a la marcha, amigos, a apoyar a los jubilados. En la operación técnica, Nico Sobrón. En la producción, Agustín Vangelista y Julita González. En la operación de streaming, Martín Morales. Mi nombre es Valentín Belsa. Los dejamos ahora con toda la programación de Radio de la Azotea. Y en particular, seguido nosotros,
Entre Ríos y el mar, con nuestros amigos Jorge Castro y Marcelo Sulpicio. Islas del Ibicuí, dicen. Cuando empiezan, nombran todos los lugares de Entre Ríos. Me gusta mucho cuando dicen Islas del Ibicuí. Tenemos que ir. Les mando un abrazo grande a la gente de Islas del Ibicuí que está a punto de escuchar este programa que se viene. Me gusta. Amigos, nos reencontramos el miércoles que viene para volver a ser brujos y científicos. Chau, que pasen bien. Un hombre en aquel extremo levanta su brazo en un gesto de adiós. Otro hombre, tan lejos, replica ese gesto con el mismo ademán. Y esos dos gestos se vuelven quizá la clave del hombre, ser despedida pura.